Los aspectos del caos presenta audiolibro La espada celtíbera, volumen 2, Indomitus. Una novela de Tolmarger. Puedes encontrar más novelas y contenido interesante en tolmarger.com. 1. Cesaro. Tuvo que pasar un año entero para que los lusitanos errantes y su nuevo aliado, Tántalo, alcanzaran de nuevo las tierras de Lusitania. Durante aquel tiempo, sus vidas estuvieron marcadas por los encuentros más dispares, luchas contra bandidos, noches al raso enfrentándose a los elementos y breves momentos de paz junto a pequeños grupos de celtas y galaicos que le ofrecían alimento y refugio a cambio de protección o historias de heroísmo. Pero en todo aquel periplo, una constante les empujaba: los rumores de guerra. La Pax Romana, impuesta a sangre y fuego en Lusitania, no tardó en desmoronarse. La semilla de la rebelión, que nunca había desaparecido del todo, comenzó a brotar con fuerza una vez más. El nombre de Púnico, un mestizo audaz y astuto que lideraba junto a los betones, resonaba en cada rincón de la región. Su levantamiento fue una chispa que incendió los corazones de los oprimidos. A su muerte, otro líder, Cesaro, surgió para tomar las riendas. Este guerrero del norte, un lusitano con un don innato para el mando, pronto se convirtió en el faro de esperanza para las tribus. Cesaro, a diferencia de sus predecesores, entendió la importancia de una organización más sólida y de tácticas innovadoras. Bajo su liderazgo, las tribus lusas dejaron de ser un conjunto de pequeños focos de resistencia para transformarse en un ejército cohesionado, temido por su habilidad para moverse como una sombra entre los bosques y emboscar a sus enemigos con letal precisión. Las historias sobre Cesaro comenzaron a propagarse. Para los lusitanos, no era solo un guerrero, era un símbolo. Decían que los dioses le habían elegido para vengar las humillaciones sufridas por las tribus libres. Entre las hogueras y en los susurros de la noche, su nombre se mitificaba, como si él mismo fuera una encarnación de Netón. Mientras tanto, el Senado romano no permaneció indiferente. Lucio Mumio, un hombre con una reputación consolidada por sus victorias en Grecia y conocido por su cercanía al partido de los Gracos, fue designado pretor de la Hispania Ulterior con la misión de aplastar la revuelta. Mumio, un estratega hábil y político astuto, subestimó a los lusitanos al principio. Había enfrentado y vencido a la Liga Aquea, un desafío que consideraba mayor que el de aquellas tribus bárbaras. Para él, sofocar la rebelión sería un trámite más, un paso hacia una gloria mayor que le aseguraría su lugar en los anales de Roma. La oportunidad llegó en una amplia llanura verde, donde las fuerzas de Cesaro parecieron ceder ante la arrolladora carga de la caballería romana. Los lusitanos retrocedieron desordenados. O al menos, eso fue lo que los romanos quisieron creer. Signo de exclamación abierta: seguidlos. Ordenó el tribuno con entusiasmo, vislumbrando ya la victoria y el honor que le esperaba al capturar al caudillo luso. La caballería romana, confiada en su superioridad, se lanzó en persecución de los rebeldes. Pero lo que parecía una retirada desesperada era, en realidad, una trampa tejida con maestría por Cesaro. Ocultas entre la hierba alta, vastas trincheras repletas de estacas esperaban a los legionarios. El estruendo de los caballos cayendo al vacío y los gritos de los hombres ensartados en las afiladas estacas resonaron por toda la llanura. La trampa se cerró con precisión mortal. El pánico se apoderó del contingente romano. Sin caballería para apoyarles, los legionarios restantes fueron rodeados por los lusitanos, que surgieron de los bosques como espectros. La humillación fue absoluta. En el caos, las águilas y estandartes romanos, símbolos de la gloria de Roma, fueron decapturados por los rebeldes. Para un pretor romano, perder los estandartes era un deshonor peor que la derrota. Tras aquella victoria, que marcó un punto de inflexión en la rebelión, Viriato y los suyos encontraron el modo de unirse a las filas de Cesaro. La fuerza de su ejército no dejaba de crecer, alimentada por guerreros llegados desde todos los rincones de Lusitania y más allá. Incluso tribus de los betones y otros celtíberos comenzaron a sumarse a la causa. Cuando Viriato llegó al campamento principal, sus ojos juveniles no podían creer lo que veían: un vasto mar de tiendas, hogueras y guerreros. Lusitanos de las montañas, betones de las llanuras, e incluso íberos de tierras más al sur. Era como si todo el pueblo libre de la península se hubiera reunido ahí, dispuesto a luchar por la última chispa de libertad. Por las noches, los ancianos contaban historias alrededor de las hogueras. Hilerno, que ahora caminaba con un bastón, pero cuya mente seguía afilada, relataba las hazañas de Bismaro y Alucio, recordando a los jóvenes que aquella lucha no era nueva, sino una continuación de generaciones de resistencia.
Viriato, sentado junto al fuego, escuchaba en silencio, mientras su mano descansaba sobre la espada que había sido de su abuelo. Estarían ellos, Bismaro y Alucio, desde las moradas de Netón, contemplando aquel momento. Las fuerzas de Cesaro, ahora un verdadero ejército, no solo eran un símbolo de la lucha contra Roma, sino un testimonio de la voluntad indomable de los pueblos libres. Pero para Viriato, aquello era solo el comienzo. En su corazón, sentía que su destino iba más allá de ser un guerrero más en las filas de Cesaro. Bajo las estrellas de Lusitania, una nueva leyenda comenzaba a forjarse. 2. Mumio. Celtas o betones. Decídete de una vez. Bramó Lucio Mumio, golpeando la mesa de campaña con ambos puños y fulminando con la mirada al centurión que tenía delante. El hombre, aún con el yelmo de penacho puesto, permanecía inmóvil, rígido como una estatua. Bajo el peso de la mirada de su pretor, una gota de sudor rodó por su sien y se perdió en la greca dorada de su armadura. «Mi señor», comenzó a decir con voz trémula, «se me hace muy difícil distinguirlos». Signo de exclamación abierta. ¿Sabes cuántas bajas están causando entre mis legiones esos malditos bárbaros?, gritó Mumio, inclinándose hacia adelante con los nudillos aún presionando la madera, como si su rabia pudiera incendiarla. El rostro del pretor se había teñido de un rojo tan intenso que, por un instante, su furia le hizo parecer caricaturesco. El centurión, incapaz de resistir más, desvió la mirada hacia el suelo, mordiendo con fuerza el interior de su mejilla para contener una sonrisa nerviosa que amenazaba con asomar. Lucio Mumio era un hombre recio y alto, con los rasgos firmemente cincelados por los años y las campañas. Su pelo corto y cano, siempre bien peinado, y su afeitado impecable le conferían el porte de un patricio disciplinado. Pero las arrugas que surcaban su frente y los bordes de su boca hablaban de las largas marchas bajo el sol, de los inviernos en los campamentos y del peso que conllevaba llevar el águila romana en su alma. Vestía, como siempre, con una coraza de cuero marrón rematada con placas metálicas pulidas, sobre la que caía su toga púnica, símbolo de su posición. Aquel día, sin embargo, la tensión había aflojado los pliegues solemnes de su toga y el aire pesado del pabellón olía a sudor, cuero y vino añejo. Desde un rincón en penumbra, una voz se alzó con calma, cortando la atmósfera como un filo certero. «Pretor, si me permitís», dijo la voz, pausada y grave, «creo que lo que nuestro amigo el centurión quiere decir es que las distinciones entre esas tribus celtíberas no son en absoluto triviales». Todos giraron la cabeza hacia el rincón, donde un hombre corpulento y vestido con una toga blanca permanecía sentado, oculto en parte por las sombras. Era Graco, un político veterano y consejero del pretor, cuya lengua afilada había salvado tantas situaciones en el Senado como en el campo de batalla. «¿Y a qué te refieres, mi buen Graco?», preguntó Mumio, volviendo a tomar asiento con un bufido y pasando una mano por su pelo corto. «¿Acaso necesitas recordarme que esas tribus salvajes son un cúmulo de pastores piojosos que no entienden la gloria de Roma?» «Con todo respeto, mi señor». Graco se levantó lentamente de su asiento, dejando que la luz del candil que pendía del techo revelara sus facciones redondeadas y su mirada sagaz. «Creo que subestimáis a estos piojosos. Tras esos pequeños contingentes que nos hostigan están los lusitanos, y os aseguro que esos bárbaros son los más peligrosos de todos». Mumio torció el gesto y, por un instante, la tensión en la tienda pareció disiparse. Pero Graco no había terminado. «Habéis olvidado la afrenta de Cesaro, mi pretor», continuó, clavando sus ojos en Mumio con la intensidad de un veterano que no teme hablar claro. «Olvidasteis cómo ese bárbaro no solo destruyó vuestra caballería, sino que os arrebató los estandartes. Cómo dejó a nuestras legiones desnudas de honor en esa maldita llanura». Mumio apretó los dientes con tal fuerza que sus mandíbulas se marcaron bajo la piel. Su rostro volvió a teñirse de rojo, y esta vez no era por ira, sino por la humillación que las palabras de Graco evocaban. Signo de exclamación abierta son un puñado de pastores. Gruñó, levantándose de golpe y golpeando la mesa con un puño cerrado. «No les temo. No les respeto. Son escoria que merece ser arrastrada bajo el yugo romano». Escupió al suelo y se giró hacia el centurión, que aún no se había movido ni un ápice. «Llamad a los turdetanos. Convocad a sus jefes y recortadles la turris la escutana. Voy a movilizar todo el poder de la ulterior para aplastar a esos miserables y recuperar el honor de Roma». Graco asintió con una sonrisa casi imperceptible y dio un paso atrás, dejándose envolver de nuevo por las sombras. Sabía que Mumio, cegado por su ira y su orgullo,
No escatimaría en recursos ni sangre para saldar la afrenta. Mumio, por su parte, tomó una copa de vino de Padua, dejó que el amargor llenara su boca y, con un gesto de su mano, indicó al centurión y a Graco que abandonaran la tienda. Quedándose solo, el pretor se sentó en la penumbra de su pabellón. Durante un largo rato, contempló las llamas titilantes del candil y dejó que el vino hiciera su efecto. Su mente bullía con pensamientos de venganza, de trincheras llenas de cuerpos bárbaros y de legiones marchando victoriosas de regreso a Roma con los estandartes recuperados. La guerra en Lusitania no había hecho más que empezar. 3. El heredero. Por aquel tiempo, aún se distinguía entre los lusitanos del norte y los del sur del Tajo. Los norteños, endurecidos por años de lucha constante bajo el mando de Cesaro, eran el alma de la revuelta, incansables y leales a su caudillo. Los del sur, en cambio, participaban de manera más esporádica, como si la guerra les perteneciera menos. Viriato y Veroblo, junto a Ilerno y Tántalo, formaban parte de los primeros. Aquellos hombres del norte, duros como las montañas que habitaban, eran el núcleo que alimentaba la esperanza de liberar la Lusitania. Cuando el grupo finalmente alcanzó el campamento de Cesaro en las postrimerías de la Serra de la Estrella, tras un viaje largo y agotador, todos sintieron un alivio profundo, casi sagrado, habían llegado a casa. Sin embargo, para el viejo Ilerno, aquel momento tuvo un impacto diferente. Los años de lucha y las pérdidas acumuladas lo habían desgastado más allá de lo físico. La fatiga se anidaba en su alma como un peso insoportable, y aunque siempre había anhelado morir como un guerrero, temía que el destino le reservase una muerte anónima, postrado en algún rincón. Pero algo en el aire del campamento le renovó las fuerzas. Al ver las interminables filas de tiendas de cuero curtido, algunas capturadas por los propios romanos, y las hileras de fuegos de campamento, armas y caballos, sintió un viento nuevo de esperanza recorrer su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, Ilerno se irguió como el guerrero que una vez fue. Sus cansados ojos contemplaron el vasto panorama de guerreros celtíberos reunidos en torno al llamado de Cesaro. Lusos, betones, carpetanos, turdetanos. Una multitud unida por el ansia de sangre romana. Y entonces, ocurrió. Ilerno se detuvo de repente. Su mirada se tensó al fijarse en un pequeño grupo que acampaba en un montículo cercano al cruce del camino. Cubriéndose el entrecejo con la mano, para protegerse del sol, parecía estar viendo un espectro del pasado. Signo de exclamación abierta, abuelo. ¿Qué ocurre?, preguntó Viriato, pero Ilerno no contestó. De repente, como si el propio Netón le hubiera insuflado vida en sus arterias cansadas, el viejo salió corriendo. Signo de exclamación abierta, Ilerno. Gritaron a la vez Viriato, Veroblo y Tántalo, confusos, mientras corrían tras él. El anciano cruzó a toda velocidad las líneas de los guerreros, esquivando fogatas, armas apiladas y hombres que lo miraban con asombro. Cuando finalmente se detuvo frente al pequeño grupo del montículo, todos lo comprendieron. Eran osetanos. Los guerreros, con sus rostros marcados por los vientos de las montañas, lucían las mismas trenzas cardadas y el mismo tono de piel que Ilerno. Su atuendo y postura denotaban un orgullo ancestral, una identidad que parecía escrita en la sangre. Para el anciano, fue como si un eco del pasado hubiese regresado para llamarlo a casa. Signo de exclamación abierta, Ilerno. Hermano. Gritó uno de los hombres mientras avanzaba hacia él. El viejo ausetano cayó de rodillas frente a ellos, incapaz de contener las lágrimas. Los guerreros le rodearon, saludándolo con solemnidad y ofreciéndole un lugar junto a ellos. Ilerno se giró hacia los muchachos que lo observaban con asombro desde la distancia. Su rostro, habitualmente endurecido, brillaba con una paz radiante y una tristeza dulce. Muchachos. Su voz temblaba, cargada de emoción. Ha llegado el momento. Es tiempo de que nos separemos. El linaje de Bismaro ya no me necesita. Signo de exclamación abierta. ¿Qué dices, abuelo?, gritó Veroblo, incapaz de entender. Ya sois hombres, continuó Ilerno, sin dejar de sonreírles. Yo he cumplido mi deuda. Es tiempo de que muera como un guerrero, junto a mi pueblo. Pero abuelo, murmuró Viriato, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No podemos seguir sin ti. Déjame ir, Viriato. Los ojos del anciano, brillantes y sinceros, suplicaban. Tántalo, que había permanecido en silencio, puso una mano sobre el hombro de Viriato. Déjale ir. Es su derecho. Viriato vaciló, incapaz de aceptar la realidad. Pero al ver la determinación en los ojos de su abuelo, supo que no había más que decir. Los ausetanos se cerraron como un muro alrededor de Ilerno,
como protegiéndolo del mundo exterior. Y Lebno se giró una última vez, mirando a los 3 jóvenes que representaban su legado. Veroblo, fuerte y dominante, debía aprender a controlar su furia. Viriato, el vivo retrato de Alucio, tenía el alma de un líder y el destino de un caudillo. Con el corazón henchido de orgullo y paz, Lebno dio la espalda a los muchachos y se unió a su gente. Esa fue la última vez que lo vieron. Bajo el cielo claro de la Serra de la Estrella, el guerrero ausetano había encontrado su final. No como un anciano moribundo en una cama, sino como un hombre que había cumplido su propósito y elegido su destino. Los 3 jóvenes quedaron clavados en su sitio, como estatuas en medio de la marejada humana que cubría el campamento. Por un instante, parecía como si el mundo entero se hubiera detenido. La partida de Lebno había dejado un vacío que ninguno de ellos sabía cómo llenar. El primero en romper el incómodo silencio fue Tántalo, con su tono despreocupado habitual. Creo que deberíamos buscar algo de comida y agua. Veroblo, con el ceño fruncido, replicó con dureza. No puedo creer que nos haya abandonado. Pero ni Viriato ni Tántalo le contestaron. Sin más palabras, los 3 se tumbaron en un terraplén cercano, sumidos en sus propios pensamientos. Viriato tardó en reaccionar. Cuando finalmente lo hizo, vio a Tántalo, que había encendido un pequeño fuego y estaba cocinando un potaje improvisado. De repente, un cuarto hombre se unió a ellos, sentándose junto al fuego sin decir palabra. Su aspecto llamó la atención de Viriato de inmediato. Aquel extraño tenía las facciones afiladas, el cabello negro, liso y largo, y una piel inusitadamente clara para aquellas tierras. Vestía pieles toscamente curtidas, dándole el aspecto de un trampero o un nómada de regiones lejanas. Viriato tomó un cuenco de potaje y se lo ofreció. «Toma un poco». El desconocido lo miró incrédulo y, tras un instante de vacilación, devoró el contenido con avidez, lamiendo incluso los bordes del cuenco. Signo de exclamación abierta. «¿Estás loco?», gruñó Veroblo. «Gracias, lusitano», dijo el extraño con un marcado acento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Viriato, ignorando la reacción de su hermano. «Yelksu». Tántalo rió al escuchar el nombre. Signo de exclamación abierta. «¿Qué nombre más raro?», exclamó, recibiendo de inmediato una colleja de Veroblo. «¿De qué tierra vienes?», continuó Viriato, sin prestar atención a las bromas. «Soy nómada. Viajo donde se pueda matar romanos». Tántalo soltó una carcajada. Signo de exclamación abierta. «Entonces somos iguales». El grupo estalló en risas, rompiendo por un momento la tensión acumulada. «Por si os interesa, soy vascón», añadió Yelksu con una mueca que parecía un intento de sonrisa. Al día siguiente, el campamento de Césaro despertó con una actividad frenética. En cuestión de horas, desmontaron todo, dejando tras de sí montones de cenizas, barrizales y excrementos infestados de moscas. El ejército, ahora una columna interminable de hombres y bestias, marchaba hacia el sur, hacia la confrontación con las legiones del pretor Lucio Mumio. El grupo, ahora con Yelksu entre ellos, avanzaba junto al grueso de la columna. A pesar de la anarquía inherente a los celtíberos, empezaban a tomar algo de forma, como una sombra irregular de una legión romana. Pero cuando llegaron a la llanura donde ya se libraba la batalla, la cruda realidad de la guerra los golpeó de lleno. La refriega había comenzado mucho antes de su llegada. Estandartes romanos ondeaban en medio del caos, mientras una marejada de cuerpos chocaba al son de alaridos y golpes metálicos. El aire era un amasijo de polvo, sudor y sangre. Yelksu fue el primero en lanzarse al combate, desenvainando 2 falcatas y abalanzándose como un tigre enloquecido. La celeridad y precisión con la que cortaba cabezas y miembros era inhumana, casi aterradora. Veroblo, emocionado por la visión, desenvainó la espada de Bismaro y se unió a él, dejando atrás cualquier duda. Signo de exclamación abierta. «Vamos, Viriato», gritó Tántalo, pero vaciló un instante antes de seguirlos. Fue Viriato quien le puso una mano en el hombro, mirándolo fijamente. Sin necesidad de palabras, ambos entendieron que había llegado el momento. El combate era un infierno desencadenado. Sangre espesa formaba charcos bajo los pies de los combatientes, mientras miembros amputados yacían esparcidos entre los estandartes caídos. Viriato esquivó con destreza las acometidas de un legionario barrigudo que había perdido su yelmo, mientras buscaba en el caos algo que pudiera parecerse a una línea de mando. El tiempo se diluía en la batalla. A veces parecía que los rebeldes avanzaban, solo para ser empujados de nuevo hacia sus líneas por la formación impecable de los romanos. Los dioses aún no decidían a quién favorecer. En medio de aquella vorágine,
Veroblo y Elxu lideraron una carga desesperada contra un grupo de legionarios. Pero era una trampa. Tropas de refresco surgieron de los flancos y los rodearon. Veroblo, consciente de la situación, entregó la espada de Bismaro a Elxu. «Llévala a mi hermano. No dejes que esta sangre se pierda en vano». Y Elxu escapó como pudo, dejando atrás a Veroblo y al resto, que luchaban ferozmente para darle tiempo. Al caer la noche, Viriato, herido y agotado, encontró refugio en las montañas junto a otros supervivientes. Allí estaba Elxu, tumbado junto a un árbol, ensangrentado pero vivo. Cuando el vascón despertó, relató la muerte heroica de Veroblo. Viriato, consumido por la tristeza, lloró amargamente junto a su amigo. Tántalo llegó horas después, maltrecho pero ileso. Los tres se abrazaron en silencio. La pérdida de Veroblo pesaba como una losa sobre ellos, pero también los unía en una resolución silenciosa. A la luz de las primeras estrellas, el ejército de Cesaro se desmoronaba. El caudillo había muerto, y sus guerreros se dispersaban por los montes y valles de la Lusitania. Pero un rumor se extendía: Cauceno, un nuevo caudillo, estaba reorganizando a los rebeldes más al sur. Viriato y Elxu y Tántalo no tardaron en decidirse. La guerra aún no había terminado. Se alzaron de nuevo, más endurecidos y resueltos que nunca, y tomaron el polvoriento camino hacia lo desconocido, con la espada de Bismaro brillando como una promesa de venganza. Ilerno, Veroblo. Los caídos seguían vivos en sus corazones. Ahora, el peso del linaje de Bismaro descansaba sobre Viriato, el único capaz de levantarlo y hacerlo brillar con la gloria que los dioses exigían. 4. Falsas expectativas. La atmósfera dentro del pabellón de campaña de Lucio Mumio era tan opulenta como decadente. Las antorchas chisporroteaban, iluminando las telas carmesíes que cubrían las paredes y los bordados dorados que decoraban las mesas. Los generales y consejeros brindaban, alzando sus copas como si la victoria sobre Cesaro hubiese sido una hazaña impecable y no el resultado de una brutal y costosa masacre. Signo de exclamación abierta: una gran victoria, exclamó Graco alzando su copa con cierta cautela, sabiendo bien que la euforia de Mumio podía ocultar un exceso de confianza peligroso. Ya te lo dije, Graco. Mumio chocó su copa con la de su consejero, y el sonido resonó como un presagio. No son más que pastores ignorantes, incapaces de desafiar el poder de Roma. Graco, siempre diplomático, inclinó levemente la cabeza. Con todo respeto, señor, y haciendo uso de la confianza que me dais como consejero. Sus palabras fluyeron como si caminara sobre vidrio roto: esos pastores ignorantes han acabado con varias cortes de legionarios. El rostro de Mumio se tornó severo por un instante, pero se recompuso rápidamente, emitiendo una risotada exagerada. Todavía tienes mucho que aprender de mí, Graco. El arte de la guerra no conoce secretos para mí. Graco frunció el ceño, pero mantuvo su mirada baja. ¿No es eso demasiado presuntuoso, mi señor?, susurró con cuidado, evitando sonar desafiante. ¿Qué hay de Cauceno? Dicen que está formando un nuevo ejército lusitano en el sur. Según las noticias, ha absorbido a las tribus del Tajo y a los restos de las tropas de Cesaro. Mumio, confiado en su posición, descartó la advertencia con un gesto teatral. Amenaza, amenaza. Siempre ves conspiraciones y amenazas, Graco. Tus días en Roma te han vuelto paranoico. Tal vez. Graco se permitió una pequeña sonrisa amarga. Pero yo no subestimaría a mi adversario. La velada se prolongó hasta altas horas de la noche. Tras un sencillo banquete de pan y fruta, Mumio, acostumbrado a los excesos, ordenó traer a un grupo de jóvenes esclavas iberas. Eran niñas robadas de sus hogares, apenas adolescentes, ofrecidas como entretenimiento para el pretor y su círculo íntimo. Aquella era la otra cara de la civilización romana. Mumio compartía la extendida creencia entre los mandos militares de que desvirgar vírgenes protegía contra las enfermedades venéreas, un pretexto para justificar el abuso. Las que sobrevivieran aquella noche serían entregadas a los oficiales y, eventualmente, degradadas a esclavas comunes, condenadas a una vida de sufrimiento. Mientras tanto, lejos de aquel pabellón de opulencia y brutalidad, las tropas de Cauceno tejían un futuro muy diferente. El nuevo caudillo no solo había asumido el mando de los lusitanos del sur, sino que también había acogido a los supervivientes de la masacre de Cesaro. Cauceno comprendía lo que sus predecesores habían ignorado: los romanos eran imbatibles en campo abierto. Por ello, optó por la imprevisibilidad y la astucia. Con una astucia renovada, Cauceno lideró a sus hombres hacia la Bética, golpeando las ciudades leales a Roma.
Sus ataques, rápidos y quirúrgicos, sembraron el caos en la Turdetania romanizada. No quedaba claro cuál sería su próximo objetivo, lo que dejaba a los gobernadores romanos en un estado constante de incertidumbre. El terror comenzó a extenderse. Las ciudades más prósperas, antaño confiadas bajo la protección romana, se volvieron paranoicas. Por primera vez, los lusitanos se habían convertido en un enemigo imprevisible y formidable. Los hijos de la loba, acostumbrados a una guerra estructurada y predecible, comenzaron a encontrarse fuera de su elemento. Cauceno y sus hombres evitaban el enfrentamiento directo. En su lugar, atacaban en la noche, emboscaban caravanas y devastaban puestos fronterizos. En la Bética, rumores de revueltas comenzaban a inquietar incluso a los más leales a Roma. El ejemplo de Cauceno inspiró a otras tribus. Los turdetanos, que habían permanecido dóciles tras la derrota de Cesaro, comenzaron a mostrar signos de insurrección. Mientras tanto, en el sur del Tajo, grupos de guerreros se reunían en las montañas, esperando la señal para unirse a la causa. Las tácticas romanas, basadas en la dominación y el terror, empezaban a volverse en su contra. Para Lucio Mumio, la situación en la Bética era un golpe a su orgullo y un desafío directo a su autoridad. Su nombre ya estaba asociado a la humillación sufrida ante Cesaro, y ahora Cauceno amenazaba con arruinar su legado. Pero Cauceno no era el único problema. Cada vez que los romanos sofocaban una revuelta, otra surgía en un lugar inesperado. Por cada ciudad que pacificaban, dos más comenzaban a agitarse. El malestar en Hispania no era una herida superficial, sino una infección que se extendía con rapidez. Roma, siempre hambrienta de tributos y riquezas, estaba aprendiendo a la fuerza que la voluntad de un pueblo no se doblega fácilmente. En los montes y valles de la Hispania indómita, se forjaba una resistencia que amenazaba con desafiar incluso al imperio más poderoso de la historia. 5. Audas. El grupo de Viriato, integrado en las fuerzas de Cauceno, comenzó a experimentar un cambio significativo en su percepción de la lucha. Acostumbrados a la improvisación y el caos, encontraron en aquel campamento una estructura inusitada para un ejército rebelde. Cauceno había adoptado estrategias que más recordaban a las legiones romanas que a las partidas desorganizadas de clanes y tribus celtíberas. Las líneas disciplinadas y la planificación rigurosa dotaban a su ejército de una fuerza nunca vista en los pueblos iberos. El campamento rebosaba actividad y orden. Los recién llegados, tras ser reconocidos, recibieron equipo básico, petos de cuero endurecido, botas de piel curtida y armas estándar. Viriato, y el Xu, Tántalo y Audas se sorprendieron al ser asignados a una unidad junto a guerreros de diferentes regiones. Aquella experiencia de diversidad era nueva, pero también les enseñó a trabajar bajo mandos comunes y compartir un objetivo único. La disciplina no era lo único que distinguía a los de Cauceno. Sus líderes eran meticulosos y realizaban asambleas regulares para definir las estrategias. Cauceno había aprendido a organizar recursos, establecer líneas de suministro y mantener la moral de las tropas. Estos elementos otorgaban a los lusitanos una ventaja táctica que los hacía temibles frente a las fuerzas de Roma. Viriato, siempre observador y curioso, absorbía cada detalle, desarrollando su propia visión sobre cómo debía conducirse la guerra contra el invasor. En este contexto, Viriato conoció a Audas, un joven lusitano que compartía su determinación y ambición. Aunque menudo y ágil, Audas irradiaba una energía peculiar, y sus ojos brillaban con una intensidad que Viriato no pasó por alto. Pronto se convirtió en parte del grupo de camaradas que incluía a Elxu y Tántalo. Sin embargo, Audas guardaba un aire de misterio, una chispa de ambición que parecía ir más allá del mero fervor por la libertad. El nombre de Viriato comenzó a resonar en el campamento. Los rumores sobre su linaje, su conexión con Netón y el aura que lo rodeaba como el posible elegido de los dioses llenaban de esperanza a las tropas. Cada pequeña victoria se magnificaba, y el joven guerrero se convertía en un símbolo de resistencia para todos los que anhelaban un futuro libre de Roma. La campaña de Cauceno tomó un giro audaz tras los éxitos en la Bética. Decidieron cruzar el estrecho con la ayuda de mercaderes cartagineses, una maniobra que los llevó a incursionar en Mauritania Tingitana, en África. Este movimiento inesperado desconcertó a las autoridades romanas. Los lusitanos no buscaban ocupar tierras ni consolidar dominios, sino sembrar el caos, saquear y avanzar sin ataduras. Esta estrategia nómada, desprovista de la carga de administrar territorios, les confería una libertad de acción que los hacía impredecibles y peligrosos. El nombre de Cauceno y sus hombres se extendía como una sombra ominosa por todo el Mediterráneo occidental. Los hijos de la loba, acostumbrados a una guerra estructurada y previsible,
Se encontraban ante un enemigo que desafiaba sus métodos convencionales y cuya resistencia parecía alimentarse de cada golpe recibido. 6. Relevos. Era una tarde en que la lluvia parecía haber envuelto a la ciudad de Segovia en un manto de penumbra y melancolía. Lucio Mumio, debilitado por unas fiebres que le habían obligado a abandonar temporalmente la campaña contra los lusitanos, se había refugiado en su villa. Aquel lugar, enclavado en la imponente fortaleza de la Victoria, era su retiro predilecto. Segovia, con su prominente cerro llamado de la Cabeza, dominaba la región. Sus teatros, termas y calles ordenadas hablaban de la grandeza de Roma, un faro de civilización en tierras aún vistas por muchos como salvajes. El pretor, sudoroso y envuelto en mantas, descansaba sobre un camastro apartado en la penumbra de su aposento. El eco de la lluvia al golpear las tejas se mezclaba con sus jadeos y ocasionales toses. En su mente se libraba una batalla entre las pesadillas de la guerra y los remordimientos que le perseguían. En esos momentos, el poder parecía un peso insoportable. El sonido de unos pasos resonando por el pasillo de mármol lo sacó de su inquietante ensoñación. Los pasos eran secos, firmes, cargados de intención. Finalmente, se detuvieron frente a su puerta. La voz del viejo mayordomo, Quinto, resonó del otro lado. «Pretor». La voz de Mumio respondió, rota y fatigada. «Dime, Quinto». «Un patricio pide audiencia con vos». «Mi querido Quinto», respondió Mumio, con un sarcasmo impregnado de irritación. «En cuanto llega un botarate bien vestido ya le das condiciones de patricio». Con esfuerzo, Lucio Mumio se incorporó. La enfermedad lo había dejado débil, pero su orgullo no permitía que otro lo viera desmejorado. Se enfundó en su toga, dejando que el tejido grueso y bien tejido ocultara su fragilidad, y avanzó con pasos tambaleantes hacia el recibidor. Cuando llegó al pasillo adyacente, se encontró con una revelación que lo desconcertó y enfureció a partes iguales. Uno de sus sirvientes, con aire solemne, anunció al visitante. El pretor Marco Atilio Serrano. Por un instante, la sorpresa dejó sin palabras a Mumio. Su mirada recorrió al intruso con incredulidad. Serrano, más joven, erguido como una estatua de mármol, vestía una coraza damasquinada que relucía incluso bajo la tenue luz del día lluvioso. Su porte era altivo, casi insolente. Tras él, 2 centuriones de semblante amenazador permanecían como centinelas, y a su lado, una figura aún más perturbadora, el anciano Graco, antiguo consejero, ahora en el bando contrario. El corazón de Mumio latió con fuerza, no por la enfermedad, sino por la rabia que empezaba a bullir dentro de él. Serrano lo había desafiado simplemente con su presencia, y Mumio lo sabía. Al entrar, la mirada de Lucio Mumio se encontró con la figura que parecía un insulto a su posición y a su orgullo. Marco Atilio Serrano, mucho más joven, se erguía con una postura tan imponente como insolente. La coraza damasquinada que portaba brillaba incluso bajo la penumbra del recibidor, un símbolo ostentoso de autoridad y estatus. Su semblante reflejaba una mezcla de confianza y arrogancia que no hizo sino avivar la irritación de Mumio. Serrano no había llegado solo. 2 centuriones de rostro pétreo y mirada severa lo flanqueaban, su sola presencia parecía diseñada para intimidar. Pero fue el anciano a su lado quien provocó un revuelo en la mente de Mumio. Reconoció de inmediato a Graco, su antiguo consejero. Verlo ahora junto a Serrano era un golpe a su orgullo ya herido. «Sí, Mumio», pretor, dijo Graco con tono deliberadamente calmado al observar la expresión de estupor en el rostro de su viejo conocido. La palabra pretor, pronunciada con una ligera inflexión de burla, dejó claro que la reunión no sería agradable. Serrano intervino, sin molestarse en disimular su aire de triunfo. «He venido a comunicártelo en persona. Roma me ha designado para terminar con los disturbios en la ulterior. Vengo a relevarte». Mumio, aún luchando contra las fiebres, exhaló una tos violenta antes de responder. Su mirada, cargada de resentimiento, se posó alternativamente en Serrano y Graco. «Pues ten cuidado», gruñó entre jadeos y una mueca que hizo que su semblante pareciera aún más descompuesto. Serrano arqueó una ceja, intrigado por la expresión y las palabras ambiguas del hombre al que sustituía. Graco, conocedor de los desplantes de Mumio, intervino: «Cuidado». «¿Por qué?». Su tono era cauteloso, aunque la desconfianza brillaba en sus ojos. Había sido testigo de la crueldad y el temperamento volátil de su antiguo magistrado. Mumio se tomó unos segundos para recuperar el aliento. Luego, con voz áspera pero cargada de intención, pronunció: «¿Recuerdas, Graco, que una vez me advertiste sobre mi osadía?». Intentó reír,
pero su estado solo le permitió emitir un sonido áspero, casi doloroso. Lo recuerdo, mi enfermizo amigo. Graco sonrió con cierto aire de superioridad. Como también Rome y yo recordamos tus continuos fracasos tratando de sofocar el avance de Cauceno. La sonrisa sardónica de Mumio desapareció, reemplazada por una expresión gélida. Su voz, aunque débil, se volvió cortante. Pues ya que recuerdas también, recuerda esto, el mejor de todos los soldados es aquel que lo ha perdido todo. Esposa, hijos, hogar. Todo. Ese es el enemigo más terrible. No lo olvidéis cuando luchéis contra los celtíberos. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire. Serrano, no dispuesto a mostrarse afectado, esbozó una sonrisa desdeñosa. Descuida, Mumio. Su tono era tan insolente como su expresión, no fallaremos. Mumio los observó alejarse. En su mirada no había otra cosa que desprecio y un atisbo de preocupación. Con todo, sabía que su advertencia sería desestimada. 3 días después, las tropas de Marco Atilio Serrano marchaban hacia la Bética. La legión, disciplinada y en formación, avanzaba por la pedregosa vía romana. Sin embargo, el camino estaba salpicado de signos del desafío que enfrentaban, calzadas destruidas deliberadamente por los lusos rebeldes, que dificultaban el avance de los romanos. Serrano, sin embargo, mantenía la calma. En su mente, los problemas logísticos eran solo un obstáculo menor. Confiaba en que pronto el orden sería restaurado y el enemigo reducido a cenizas. Finalmente, 3 días de penoso avance, la legión llegó a una amplia llanura. Los estandartes ondeaban al viento cuando un repentino movimiento al horizonte puso en alerta a los centinelas. Serrano, alzando la mirada, observó cómo otra formación emergía del paisaje. Era otra legión romana. Nadie les había informado de este encuentro, y la incertidumbre se extendió rápidamente entre los oficiales. Serrano frunció el ceño, preguntándose cuál sería el propósito de esta inesperada aparición. Las 2 legiones avanzaron lentamente hasta encontrarse en el centro de la llanura. Cada una llevaba las marcas de su provincia, uniformes, armaduras y estandartes que reflejaban las particularidades de sus comandantes y regiones. Marco Atilio Serrano destacaba entre los suyos, montado en un magnífico caballo tordo que parecía tanto un símbolo de su autoridad como de su arrogancia. Su coraza brillaba con un lustre que parecía desafiar al sol, y su expresión era la de un hombre que sabía que tenía el control de la situación. Al otro extremo de la llanura, Servio Sulpicio Galba desmontó de su corcel con movimientos pausados. Su figura encorvada y su cabeza calva proyectaban la imagen de un veterano curtido en batallas y en intrigas. Los 2 pretores se saludaron como viejos conocidos que compartían más secretos que recuerdos agradables. Serrano sonrió ampliamente mientras descendía de su caballo y avanzaba hacia Galba. Servio, amigo, dijo con un tono cordial, extendiendo el brazo. Marco Atilio Serrano, no puedo creerlo. Después de tanto tiempo lo has conseguido, respondió Galba, devolviendo el gesto con una sonrisa que parecía más pragmática que cálida. Se miraron durante unos instantes, evaluándose mutuamente. Serrano fue el primero en romper el silencio, consciente de que había mucho que discutir. Debemos hablar, mi buen Galba. Ya sabes que tenemos una amenaza común que debemos afrontar unidos. Ambos hombres hicieron un gesto a sus escoltas para que se retiraran. Los oficiales y centuriones se dispersaron con visible reluctancia, dejando a los 2 líderes en medio de la vasta llanura, flanqueados únicamente por los estandartes que ondeaban con la brisa. Ya sé por qué me convocaste, dijo Galba mientras comenzaban a caminar lentamente sobre la hierba húmeda. Pero no entiendo por qué no confías en nuestros hombres. En Roma aprendí que hay que confiar lo justo, replicó Serrano con una sonrisa apenas contenida. Nadie debe estar informado de más de lo que necesita saber. No compartes conmigo la idea de que la discreción es una garantía para el éxito. Sin duda, joven Serrano, respondió Galba, mirando de reojo a su interlocutor. Estos últimos años educándote en el Senado y rodeado de víboras te han servido bien. Eso creo, dijo Serrano, permitiéndose una mueca de satisfacción antes de continuar. Son los lusitanos, ¿verdad? Quiero terminar con ese demonio de Cauceno. ¿Qué más podría ser? Respondió Galba, deteniéndose un momento antes de girarse hacia Serrano. A mis oídos han llegado rumores de que el Senado tiene planes para explorar y comenzar la conquista de las ricas tierras del norte de Hispania. Debemos terminar con la insurrección del sur antes de embarcarnos en tan lucrativa empresa. Estoy de acuerdo. Y sí, tengo un plan. Lo he madurado tras mucho reflexionar sobre la naturaleza de nuestros enemigos. Galba arqueó una ceja,
Intrigado. Interesante. Explícate. ¿Qué le da al celta y al íbero la vida? Celtas. Creí que esto era un tema de doblegar a la Lusitania. Me he perdido. Preguntó Galba con tono burlón. Poca diferencia hay entre celtas e íberos. Están tan mezclados y se entienden tan bien que muchas veces cuesta distinguirlos. Cierto. Bien. Ahora que convenimos en ideas, responde a la pregunta. Pues no lo sé, respondió Galba, visiblemente intrigado. La naturaleza. ¿La naturaleza? Los bosques son su vida, su única vida. Viven y aman para ella. Si eliminamos esa variable, tendrás a un puñado de seres tristes y moribundos. No desearán encontrar otra verdad que la que nosotros les enseñemos. Galba lo miró, perplejo. Luego, una sonrisa entre divertida y cautelosa se dibujó en su rostro. Signo de exclamación abierta increíble. Ya me habían hablado sobre tus extrañas y novedosas ideas. ¿A qué te refieres? Preguntó Serrano, adoptando un tono más serio. A tu extraña forma de pensar. Sé que te has iniciado en ese culto oriental, como lo llamáis. Mitraísmo. Te estás volviendo un místico insondable. Eso no tiene nada que ver, respondió Serrano con cierto enfado contenido. ¿Quieres escuchar lo que te tengo que proponer, o no? Sí, sí. Discúlpame, pretor. Galba alzó las manos en un gesto conciliador. Pero ve al grano, por favor, y deja el misticismo para tus compañeros de cripta. Serrano respiró hondo, ignorando la provocación, y continuó, vamos a atacar donde más les duele. Ahora que el grueso de sus tropas está en Cilis, tenemos tiempo. Cauceno no sabrá cómo ni por qué. Empezaremos hoy mismo a talar sus bosques. Tú por el sur y yo por el norte. Su rendición será inminente. Aunque antes de enfrentarme cara a cara con su caudillo, diezmaré a los lusos. Galba permaneció en silencio unos instantes antes de asentir lentamente. Fabuloso. ¿Crees que resultará? Es una solución simple a un problema complejo. Funcionará. Tras el parlamento, ambos pretores se despidieron sin ceremonias, dejando que el polvo del camino y los lamentos del viento fueran los únicos testigos de su pacto. 7. La trampa. La tensión en el grupo de Viriato era palpable mientras descendía en la loma con pasos apresurados, entre tropiezos y charlas encendidas. Tántalo había llegado jadeando con una noticia inesperada. Cauceno ordenaba el regreso a Iberia. Viriato, siempre inquieto ante decisiones que parecían arbitrarias, no pudo evitar alzar la voz. ¿Qué ocurre? Preguntó con severidad, notando el aliento entrecortado de Tántalo. El anciano ha hablado. Cauceno ha decidido volver a la Iberia. No lo entiendo. Viriato frunció el ceño. ¿Y esta ciudad? Si la abandonamos, los romanos volverán, la tomarán y todos los que nos han ayudado serán masacrados. ¿Y qué importa eso? Dijo Yeltsin, que apareció tras Tántalo con su habitual aire despreocupado. Ya la hemos saqueado. Tenemos lo que queríamos. Tántalo giró para enfrentar a Yeltsin, pero este le dedicó una sonrisa burlona antes de añadir. Hombre, ya era hora de que dejaras de perder el tiempo aquí arriba. Siempre estás igual, Yeltsin. ¿Dónde estabas? Replicó Tántalo, claramente irritado. Cumpliendo con ciertas necesidades que los hombres entienden, pero los mozalbetes no. La sonrisa del vascón se amplió, y varios de los presentes soltaron risas contenidas. Tántalo, rojo de ira, le asestó un puñetazo en el estómago, haciendo que Yeltsin cayera al suelo entre risas y con el aire escapando de sus pulmones. Signo de exclamación abierta basta. Gruñó Viriato, avanzando entre ellos y sujetando a Tántalo por el brazo antes de que volviera a golpear. ¿Por qué siempre te tocas la entrepierna? Espetó Yeltsin desde el suelo, arrancando risotadas de los demás. La situación parecía desbordarse cuando apareció Audaz, avanzando con calma hacia el grupo. Su figura, con la barba puntiaguda y las greñas atadas en una trenza a modo de crin, tenía algo que llamaba la atención, como si cada paso suyo estuviera calculado para provocar. ¿Qué es todo este alboroto? Preguntó con un tono ligero y desinteresado. Se supone que debemos cuidarnos los unos a los otros, dijo Viriato, con la frustración marcada en el rostro. Estamos en tierra extraña. Si te metes en problemas y no sabemos dónde estás, ¿cómo vamos a ayudarte? Yo no necesito madre, ¿te enteras? Replicó Audaz, su tono gélido. El silencio que siguió fue incómodo. Todos sabían que Audaz estaba cuestionando la autoridad de Viriato,
pero este mantuvo la calma. Todos necesitamos a alguien que vele por nosotros cuando dormimos, dijo finalmente, su voz firme, o que cubra nuestra espalda en batalla. Pues yo no. El viaje de regreso a Iberia se tornó en una pesadilla cuando las legiones romanas, unidas bajo los pretores de la ulterior y la fiterior, les tendieron una emboscada colosal. Nadie había previsto un ataque tan calculado, tan despiadado. Las tropas de Cauceno, sorprendidas y sin posibilidad de reorganizarse, se vieron forzadas a enfrentar un ejército inmenso, mejor preparado y determinado a aniquilarles. El campo de batalla, cerca de la ciudad de Itálica, fue un espectáculo de muerte. El sol abrasador apenas mitigaba la sangre que corría por los surcos de la tierra, tiñéndola de rojo. Los gritos de los caídos, las órdenes de los centuriones y el choque de aceros llenaron el aire. Cauceno y sus guerreros lucharon con ferocidad, conscientes de que cada baja romana sería una advertencia para el imperio. Más de 7.000 romanos murieron aquel día, pero las bajas lusitanas fueron devastadoras. Viriato y los suyos lograron escapar milagrosamente, pero la derrota dejó en ellos una amargura indescriptible. En la serranía, rodeados de los ecos de la masacre, buscaron refugio mientras contemplaban la magnitud de su fracaso. Los días siguientes fueron un tormento. Cada paso hacia el oeste, hacia la Lusitania, les recordaba a los camaradas que habían dejado atrás, a los sueños que habían caído con ellos en los campos cercanos a Itálica. Finalmente, tras semanas de penosa huida, alcanzaron al fin el castro de Estrela. Aquel lugar, que en otro tiempo Viriato había llamado hogar, se presentaba ahora como una sombra de lo que una vez fue. Los muros, aunque firmes e irresistentes, parecían impregnados de un aire extraño, como si el espíritu del pasado hubiera sido borrado por completo. Las piedras, desgastadas por el tiempo y las inclemencias, sostenían una empalizada que ya no ofrecía la familiaridad de antaño. Nada era igual. Nuevos jefes regían los destinos de la comunidad, nuevas familias habitaban sus chozas y nuevos rostros poblaban sus senderos. Cada esquina susurraba un silencio ajeno, y en el corazón de Viriato ardía una melancolía que no se atrevía a verbalizar. Sin embargo, la hospitalidad que siempre había caracterizado a las montañas seguía viva, latente en las miradas cautas y en los gestos pausados de los nuevos habitantes. Aquella generosidad les brindó cobijo, un refugio efímero en medio de su extenuación. La noche cayó sobre el castro, cubriendo todo con un manto de estrellas que apenas lograba disipar la bruma que se alzaba desde las montañas. El grupo, agotado y aún vigilante, permanecía en silencio alrededor de una hoguera. Nadie se atrevía a hablar del futuro. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, de incertidumbres que gravitaban sobre ellos como una pesada losa. Entre todas ellas, una se alzaba más alta, más persistente. ¿Qué vendría ahora? 8. El final de un tiempo. No tardaron en llegar noticias que llenaron de pesar las almas de los lusitanos. Los romanos habían talado vastas extensiones de los bosques sagrados, considerados moradas de los dioses celtíberos. Ahí donde antes reinaba un esplendoroso verdor, ahora solo quedaban páramos desolados, donde el silencio sepulcral hablaba de desesperanza y de un futuro roto. Las raíces de los árboles arrancados se alzaban como gritos de la tierra misma, heridas abiertas que escupían barro y dolor. La reacción del nuevo consejo de jefes fue inmediata. Sabían que aquel acto no era solo una agresión física, sino una afrenta a su identidad y sus creencias más profundas. Decidieron enviar embajadores a las provincias del ulterior y la fiterior para tratar de alcanzar un acuerdo. En un acto de resistencia envuelto en resignación, los lusitanos aceptaron la pax romana, exigiendo como condición que cesara la profanación de sus templos naturales. Las negociaciones parecieron fructíferas, y Roma, al menos en apariencia, accedió. Marco Atilio Serrano celebró la supuesta victoria con banquetes y festejos. En Roma, su nombre comenzó a resonar con fuerza, adornado por historias de cómo había sometido a los bárbaros del oeste. Las crónicas que se narraban entre los patricios llenaban los pasillos del Senado con ecos de grandeza y honor. Pero aquellos mismos festejos ocultaban un veneno mortal, una traición que ya se gestaba en las sombras. Los jefes lusitanos fueron reconvocados a una llanura próxima a una gran montaña, bajo pretexto de rendir pleitesía a los estandartes romanos y consumar el acto de sumisión definitiva. Las órdenes eran claras y precisas, debían acudir desarmados y con sus caballos de guerra, como gesto inequívoco de buena fe. A esa cita fatídica asistieron veteranos de las guerras libradas bajo las banderas de Cesaro y Cauceno, hombres endurecidos por el combate, pero aún marcados por la humillación de sus recientes derrotas.
En una despejada mañana de otoño, cuando los colores de la estación cubrían la tierra con un manto de ocres melancólicos, los lusitanos comenzaron a congregarse en la llanura. Sus semblantes reflejaban un orgullo abatido, pero no extinto. Mientras esperaban, un par de cuervos revoloteaban por encima, como si fueran augures de lo que estaba por venir. Las horas transcurrieron pesadamente hasta que, finalmente, un contingente romano apareció a lo lejos, sus estandartes ondeando con altanería. Los pretores de la ulterior y la anfiterior se presentaron al fin ante la delegación lusitana. Desde el principio, algo parecía extraño. Las palabras educadas de los romanos no encajaban con la posición estratégica que habían adoptado. Pero los jefes lusitanos, confiando aún en la sagrada inviolabilidad de la palabra dada, ignoraron las dudas que les corroían por dentro. En su honor depositaron su seguridad, desarmados y rodeados por un enemigo que les superaba ampliamente en número. Viriato, que se encontraba con su gente en el flanco derecho, escudriñó el horizonte y supo, en lo más profundo de su ser, que algo terrible estaba a punto de suceder. Apenas tuvo tiempo de alertar a los suyos. Aparecieron como espectros que emergen del humo. Legiones romanas surgieron de todas direcciones, como una ola de hierro y sangre que se abatió sobre los lusitanos con brutal eficacia. La matanza fue tan rápida como despiadada. Gritos desgarradores llenaron el aire, pronto sofocados por los choques de las gladius y el estrépito de los cuerpos cayendo. Los lusitanos, indefensos, no tuvieron oportunidad de responder. Traicionados en su honor, masacrados bajo el peso de la mentira, sus almas parecían gritar al unísono, acusando a los dioses por su silencio. En una suave elevación, lejos del campo de la masacre, los dos pretores observaban el espectáculo con aire satisfecho. Pues parece que ha quedado un buen día, dijo Servio Sulpicio Galba con una sonrisa torcida, mientras sus ojos se fijaban en el baño de sangre que se desarrollaba abajo. Totalmente, respondió Graco, el consejero de Serrano, con frialdad. Aunque creo que al final va a llover. Llover sangre, añadió Serrano con una carcajada seca. Los tres rompieron en risotadas, seguidos por los aduladores que les rodeaban. Mientras tanto, el suelo de la llanura bebía la sangre de los traicionados, y el viento llevaba sus gritos hasta las cumbres, donde ni los cuervos osaban responder. 9. La huida. Viriato se sentía atrapado en un torbellino de horror y desesperación, incapaz de entender la magnitud de la traición que había presenciado. Los gritos de los caídos, mezclados con el estrépito metálico de las gladius al hundirse en la carne y el rugido de las órdenes romanas, le taladraban los oídos. A su alrededor, el caos era absoluto. Los supervivientes lusos luchaban como podían, recurriendo a cuchillos cortos que algunos habían escondido entre los pliegues de sus túnicas, desafiando el juramento hecho a los dioses. Aunque insuficientes para atravesar las corazas romanas, esas pequeñas armas permitieron a algunos herir tobillos y apoderarse de las armas de sus enemigos caídos. Pero la resistencia era fútil, la superioridad del enemigo no dejaba espacio para la esperanza. Viriato lo sabía, lo sentía con una certeza que le helaba el alma. Permanecer ahí significaba una muerte segura. Signo de exclamación abierta por aquí. «¡Corred!», gritó Yeltsin con urgencia, esquivando por milímetros el pilum que había volado en su dirección. Con un movimiento rápido y preciso, hundió su daga en el abdomen de un legionario, arrancándole un grito de agonía mientras señalaba hacia un espeso matorral de espinos. Los romanos, confiados en su cerco, habían descuidado esa parte del terreno, convencidos de que nadie sería tan insensato como para intentar atravesarlo. Pero para un grupo desesperado como el de Viriato, aquel obstáculo parecía un milagro. Signo de exclamación abierta y el Tsu. «Prometimos a los dioses venir desarmados», dijo Tántalo, con los ojos desorbitados y el sudor empapando su frente. «Para vencer a un demonio, hay que convertirse en un demonio», respondió el vascón sin detenerse, su voz dura como el acero mientras volvía a empuñar la sangre de su enemigo. Viriato, Tántalo, y el Tsu y Audas, junto con algunos pocos norteños que habían sobrevivido al primer asalto, lograron abrirse paso entre los espinos. La naturaleza misma parecía compadecerse de ellos, otorgándoles un respiro en medio de la tormenta. No obstante, la mayoría de sus compatriotas no corrieron la misma suerte. Las llanuras quedaron sembradas de cadáveres, y los cuervos descendieron en picado para reclamar su festín antes incluso de que los últimos lamentos se extinguieran. Cuando por fin estuvieron a salvo, Viriato se dejó caer al suelo, sus manos ensangrentadas temblaban mientras aferraban la daga arrebatada a un romano caído. A su alrededor, el grupo jadeaba, agotado y lleno de cortes por el brutal paso entre los espinos.
Audas rompió el silencio con un susurro. ¿Qué haremos ahora? Nadie respondió. La pregunta resonaba como un eco dentro de Viriato. Era un proscrito una vez más, perdido entre montañas que ofrecían refugio, pero también aislamiento. Sobrevivían de frutos silvestres y pequeñas presas atrapadas en toscas trampas, una vida que Viriato conocía demasiado bien gracias a Ilirno. Sin embargo, aquella existencia que antes consideraba parte de su destino, ahora le sabía ceniza. Todo lo que se había logrado, todo lo que habían ganado con sangre y fuego, se había perdido en un solo día, desgarrado por la traición romana. Hispania misma parecía desangrarse junto a ellos, y Viriato sabía que la tierra tardaría generaciones en recuperarse de tal herida. Miró al horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianes implacables, y juró en silencio. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido a devolver el golpe, con la misma ferocidad con la que Roma los había aplastado. 10. El iniciado. Llevaban ya un par de años sobreviviendo como perros hambrientos, alimentándose de lo que podían arrebatar a los nuevos potentados romanos que se habían asentado en la Lusitania. Aquellos antiguos pastores y agricultores, despojados de todo, se habían convertido en montaraces, expertos en el arte del saqueo y la emboscada. Ocultos en las cumbres de las montañas y en las interminables espesuras de los bosques, rogaban a Netón día y noche que les concediera el día de la venganza. El tiempo había curtido a Viriato, su rostro se había endurecido, y la inocencia de su juventud había sido reemplazada por la mirada implacable de un guerrero hecho a las inclemencias de la vida y de la lucha. En aquella clara noche estrellada, decidió aventurarse solo, como si algo más allá de su voluntad lo guiara. Se adentró desnudo en el bosque, sus pies descalzos tocaban la tierra húmeda, mientras su mente flotaba entre la realidad y el sueño. Los lobos fueron los primeros en aparecer. Primero uno, luego toda una manada. Sus ojos brillaban con un fulgor rojo, como carbones encendidos, burbujeantes de una furia ancestral. Viriato supo al instante que aquellos ojos eran el reflejo de la sangre derramada por su pueblo. Los lobos gruñeron, pero no le atacaron. Con un paso tras otro, comenzaron a rodearlo, como escoltas espectrales, conduciéndolo hacia un altar oculto en lo más profundo de la foresta. Allí, en un claro que parecía existir fuera del tiempo, encontró el altar, un toscamente tallado pedestal de piedra negra que sostenía un cáliz de barro lleno de sangre espesa, aún caliente. Los lobos se detuvieron y, en un acto inesperado, se postraron ante él. La escena parecía cargada de significado, aunque incomprensible para cualquier mente humana. Tembloroso, Viriato ascendió los peldaños del altar. Cada paso resonaba en el aire como un tambor de guerra. Cuando estuvo frente al cáliz, su aliento se entrecortó. Bebe, ordenó una voz profunda y gutural, como un trueno que resonaba desde el hueco de un árbol muerto cercano. Viriato no vaciló. Tomó el cáliz con ambas manos y bebió profundamente. El sabor metálico de la sangre inundó su boca, recorriendo su garganta como un fuego líquido. Cuando alzó la vista tras vaciar la copa, los lobos que se habían postrado ante él ya no estaban. En su lugar, había hombres. No eran simples hombres, sino figuras que parecían salidas de las entrañas de la tierra, debidas envueltos en pieles animales. Sus barbas salvajes y ojos oscuros irradiaban un poder primitivo. Sin pronunciar palabra, aquellos druidas comenzaron a formar un círculo a su alrededor, invocando una llama que brotó de la nada, creciendo hasta convertirse en una hoguera imponente. De las sombras del bosque emergieron más figuras, guerreros con los rostros untados en ceniza gris. Sus ojos vacíos y su porte cadavérico no dejaban dudas, no pertenecían al mundo de los vivos. En una macabra ceremonia, aquellos espectros lanzaron cuerpos atados a las llamas. Los gritos desgarradores de los condenados resonaron como un eco interminable entre los árboles, pero ni los druidas ni los guerreros parecieron inmutarse. Lo más odiado y lo más querido, te lo damos, dijo de nuevo la voz, profunda y omnipresente. Los malhechores y nuestras monturas, respondió Viriato, casi en un trance, repitiendo una fórmula ritual que nunca había aprendido, pero que parecía haber estado grabada en su alma desde siempre. Tú eres Viriato, continuó la voz, hijo de Alucio, hijo de Bismaro, hijo de Tibaste. Sí, respondió él, con un hilo de voz, sintiendo cada palabra como un peso sagrado que caía sobre sus hombros. A tu nombre consagro mi pueblo. Ellos deberán obedecerte, y tú deberás protegerlos hasta el día de tu muerte. Lo juro, dijo Viriato, su voz ahora firme, resonante. Entonces, de entre las llamas surgió una figura majestuosa, un león blanco, imponente y descomunal. Sus ojos, infinitamente sabios y fieros, se clavaron en los de Viriato.
Era el león de Netón, el guardián de los guerreros, el portador de la fuerza divina. En aquel momento, Viriato entendió que había sido elegido. De regreso a la cueva donde su grupo se refugiaba, Yelpsu fue el primero en verlo aparecer. La luz de la luna iluminó el cuerpo desnudo de Viriato, su piel parecía pálida como el mármol, y sus labios estaban teñidos de rojo sangre. Sus ojos, encendidos como brasas, parecían contener el fuego de un mundo más allá del humano. «¿Qué te ocurre, Viriato?», preguntó Yelpsu, alarmado por su apariencia. El resto del grupo despertó y se reunió en torno a él, con expresiones de asombro y miedo. Sin pronunciar palabra, Viriato clavó su mirada en ellos. En aquel instante, todos entendieron. El momento que habían esperado durante años había llegado. Uno a uno, los guerreros se arrodillaron frente a él, inclinando sus cabezas en señal de lealtad. En sus corazones, sabían que ya no eran un grupo de forajidos, sino un pueblo liderado por un caudillo nacido bajo la voluntad de los dioses. Viriato, el elegido de Netón, había ascendido. 11. La Lusitania. Fue una revelación mística que desafió la razón y sacudió los corazones de quienes buscaban esperanza en tiempos de oscuridad. A la mañana siguiente del enigmático encuentro de Viriato, un druida emergió de entre la espesura acompañado por un par de guerreros lusos, figuras altivas con miradas cargadas de determinación. Por la tarde llegaron 3 ausetanos más, y a lo largo de los días siguientes, la mística convocatoria de Netón no dejó de atraer a los combatientes celtíberos de los rincones más lejanos de Hispania. Eran hombres endurecidos por la guerra, pero también movidos por una fuerza inexplicable, como si un fuego antiguo los guiara a ese lugar. La mayoría aseguraban haber tenido sueños premonitorios o visiones extrañas, señales que los llevaban a buscar al hombre que había sido elegido por los dioses. No entendían del todo lo que sucedía, pero lo que estaba claro para todos era que algo grande estaba a punto de gestarse. La incertidumbre era secundada por una sensación compartida: Viriato no solo era un líder, sino el catalizador de una transformación más grande que ellos mismos. La columna vertebral de los recién llegados estaba formada por lusitanos tanto del norte como del sur del Tajo, pero entre las filas comenzaron a destacar otros guerreros que habían viajado durante semanas antes incluso de que Viriato experimentara su encuentro con Netón. Su número crecía cada día, desbordando el reducido espacio donde se encontraban. Llegó un punto en que ya no podían permanecer en el mismo lugar sin ser detectados por las patrullas romanas, y Viriato comprendió que debían moverse. El caudillo lideró a su pueblo hacia una hondonada escondida, un paraje protegido por montañas que ofrecía una ventaja estratégica inigualable. Allí se establecieron, y de inmediato comenzaron los trabajos para construir una fortificación amurallada. Los hombres, acostumbrados a la dureza de la vida en las montañas, trabajaron sin descanso. Los guerreros trazaron defensas simples pero eficaces, levantaron almacenes rudimentarios y empezaron a planificar cómo utilizar el terreno a su favor. Desde este lugar se lanzarían las primeras incursiones contra los romanos. El nombre de Viriato se propagó como el viento por la Lusitania y más allá. La hazaña de erigirse como un caudillo en un tiempo de desesperanza resonó como una llamada al combate. Hombres y familias enteras se desplazaron para buscar refugio cerca del que ahora era visto como el protector de su pueblo. Bajo el liderazgo de Viriato, el campamento improvisado no tardó en convertirse en una bulliciosa ciudad sin nombre, con el Castillete como epicentro de su actividad. Desde ahí, Viriato y sus capitanes planeaban incursiones precisas y letales, desestabilizando las patrullas y guarniciones romanas en la región. Tras una sonada victoria contra un cacique romano que dominaba la región, Viriato tomó medidas drásticas para proteger la ubicación de su fortaleza. Ordenó obstruir todos los accesos a la hondonada. Los caminos principales fueron destruidos mediante desprendimientos provocados, mientras que otros senderos fueron desfigurados y confundidos para que nadie ajeno al grupo pudiera encontrarlos. Así, su fortaleza desapareció de la vista de Roma, que, preocupada en ese momento por consolidar sus grandes proyectos urbanos y militares, subestimó a aquel grupo de supuestos bandidos. Mientras los romanos miraban hacia sus capitales y fronteras, los lusitanos construían algo más poderoso que una simple resistencia. Bajo la guía de Viriato, aquel refugio oculto en las montañas se convirtió en el núcleo de una lucha que prometía devolver a su pueblo la dignidad perdida. La única vía para alcanzar la fortaleza de Viriato era atravesando a pie las montañas que la protegían. Aquella posición, cuidadosamente seleccionada, era una fortaleza natural que ofrecía una ventaja estratégica insuperable. Los estrechos y abruptos senderos impedían el avance de carros de batalla y caballería, anulando también el uso de las temibles máquinas de asedio romanas, como las catapultas,
que jamás podrían atravesar semejante terreno. Era justo lo que Viriato buscaba, dejar al enemigo sin sus recursos más devastadores, obligándolos a una lucha en la que las habilidades de sus hombres marcarían la diferencia. Una vez establecido como líder indiscutible, Viriato se propuso evitar los errores que habían llevado a sus predecesores al fracaso. Impuso una disciplina estricta entre sus tropas, obligando a los hombres a someterse a intensos entrenamientos. Cada guerrero aprendió a moverse con sigilo en la penumbra, aprovechando la noche como aliada. Bajo su mando, los lusos se convirtieron en expertos en esquivar flechas, manejar el gladius y el pilum, y utilizar los escudos como una extensión de sus cuerpos. Viriato no escatimó en enseñarles a emplear armaduras romanas capturadas en batalla, mejorando así su resistencia en el combate. El invierno pasó entre entrenamientos y preparativos. Cuando la primavera hizo su entrada, trayendo consigo nuevos vientos, Viriato dio el siguiente paso en su plan. Envió a Tántalo a Bobriga, un enclave céltico, con la misión de negociar el regreso de Albura, la mujer que había cautivado su corazón. Tántalo partió cargado de oro romano y objetos valiosos, presentes destinados a facilitar las negociaciones. La misión fue un éxito. No solo regresó con Albura, sino que trajo de vuelta todos los regalos que Viriato había enviado, prueba del respeto y admiración que su nombre había ganado más allá de las fronteras de la Lusitania. La fama de Viriato no se limitaba a su gente. Guerreros galaicos, inspirados por las historias de su valor y determinación, decidieron unirse a la lucha. Estos jóvenes ansiosos por gloria siguieron a su compatriota Tántalo, encontrando en la cruzada de los lusos un propósito para empuñar sus armas. Mientras tanto, los cambios en los altos cargos de las prefecturas romanas auguraban nuevas amenazas y oportunidades para la nación lusa. Coincidiendo con estos relevos, Audace y Elpsu partieron hacia diferentes comarcas para reclutar más milicianos que se unieran al ejército montaraz de Viriato. Fue en este contexto que Albura dio a luz al primer hijo de Viriato, a quien llamaron Alucio en honor al padre del caudillo. Durante estas campañas, Elpsu descubrió con asombro que Audace no era un simple guerrero. Era hijo de un poderoso cacique del sur, quien le ofreció un considerable refuerzo de hombres. Aunque Audace nunca dejaba de refunfuñar y cuestionar algunas decisiones de Viriato, había demostrado ser un guerrero valiente y un amigo fiel, razones suficientes para que nadie dudara de su lugar entre los capitanes del ejército. Por su parte, Elpsu logró alianzas clave con otros dos caciques lusitanos, Ditalcon y Minuros. Estos guerreros del norte, enormes y con rostros tallados por la dureza del combate, aceptaron unirse al ejército de Viriato bajo la condición de ser nombrados capitanes. Así, se igualaron en rango con los hombres más antiguos del grupo. El ejército de Viriato no solo crecía en número, sino también en experiencia, diversidad y estructura. El caudillo había logrado reunir a los más fieros guerreros de Hispania bajo una causa común, un logro sin precedentes que resonaba como un trueno en el horizonte de la República Romana. De esta forma, en una ceremonia cargada de misticismo y solemnidad, Viriato fue proclamado jefe supremo de todas las tribus de la Lusitania. El evento tuvo lugar en un claro rodeado de ancestrales piedras megalíticas, testigos eternos de los rituales que desde tiempos inmemoriales conectaban a los pueblos con sus dioses. Una gran hoguera iluminaba la escena, su crepitar se mezclaba con los cánticos hipnóticos de 100 doncellas vírgenes que, vestidas con túnicas blancas, entonaban alabanzas a Netón y otros dioses protectores. Representantes de las órdenes druídicas de todas las tribus acudieron para santificar la unción del nuevo líder. Bajo la luz de una luna llena que parecía más cercana que nunca, y rodeado por 10.000 guerreros lusitanos armados y pertrechados, Viriato alzó la espada de su padre, Alucio, como símbolo de unión y promesa de libertad. Los guerreros rugieron en señal de lealtad. Aquella noche marcaba un nuevo inicio para los lusitanos, un pueblo hasta entonces fragmentado que ahora se presentaba como una fuerza unida y disciplinada bajo la guía de un caudillo en quien se depositaban todas las esperanzas. Los días que siguieron estuvieron impregnados de tensión y expectación. En el castro sin nombre, los hombres sentían que el combate estaba próximo. Los capitanes se afanaban en revisar sus estrategias y sus filas, conscientes de que la guerra era inminente. Este ejército nada tenía que ver con las rudimentarias revueltas lideradas por los predecesores de Viriato. Ahora eran una máquina de guerra cohesionada, disciplinada y, sobre todo, profundamente determinada a infligir derrotas al invasor romano. Finalmente, una noche oscura, llegó la esperada orden. Sin hacer ruido, las divisiones lusitanas comenzaron a moverse, desapareciendo en las montañas que les daban cobijo. Cada grupo sabía su destino, cada golpe estaba planificado al detalle.
La estrategia de Viriato se centraba en golpes de mano rápidos y devastadores, vías colaboracionistas incendiadas, puestos de avanzada saqueados y destruidos, caravanas asaltadas. Siempre actuaban bajo la protección de la noche, lo que confundía a los romanos, quienes no estaban acostumbrados a esta forma de guerra tan impredecible. Los pretores romanos, desesperados, se desplazaban frenéticamente, emitiendo órdenes que no llevaban a ninguna parte. Las tropas, exhaustas por los constantes movimientos, no conseguían interceptar al enemigo, que parecía surgir y desvanecerse como un espectro. Era imposible rastrear un patrón en las incursiones lusitanas, y ni siquiera lograban identificar al líder de aquella amenaza, que para entonces ya se había convertido en un azote ineludible. La situación se agravó hasta el punto de que ninguna patrulla, caravana de mercaderes o comitiva oficial osaba atravesar las vías romanas en Lusitania sin una escolta considerable. Incluso así, los ataques continuaban. Cuando los lusitanos lograron cortar definitivamente la vía de la Plata, una de las arterias principales de comunicación y comercio, el Senado romano empezó a sentir la gravedad de la situación. La presión política en Roma aumentó, y las tensiones entre las facciones se agudizaron. Las incursiones alcanzaron incluso a la romanizada Segovia, un bastión que los romanos consideraban inexpugnable. Con una maniobra magistral, Viriato lanzó a sus hombres en una emboscada. Envió a un grupo a despojar los rebaños de los segobrigenses, provocando que estos abandonaran la protección de sus murallas para perseguir a los ladrones. Los lusitanos simularon una retirada desordenada, conduciendo a los perseguidores hasta una trampa mortal. En ese momento, el grueso del ejército de Viriato cayó sobre la ciudad desprotegida, aprovechando que sus defensores estaban fuera. Fue un ataque fulminante que coincidió con unas celebraciones religiosas, dejando a Segovia en ruinas. La caída de Segovia fue el golpe más humillante para Roma desde la derrota de Cesaro. Marcó un punto de inflexión en la guerra y selló el prestigio de Viriato como estratega. La moral de las tropas lusitanas se disparó, y los guerreros comenzaron a exigir avanzar hacia territorios aún más ambiciosos, como las ciudades de la Bretania y la Carpetania. En Roma, el desconcierto era total. Tras la caída de Cartago, la República no había perdido territorio alguno en Hispania, y este retroceso era considerado intolerable. La crisis se agravó hasta tal punto que el Senado tomó una decisión sin precedentes: enviar a Publio Cornelio Escipión, conocido como el Africano, para sofocar la rebelión. Aunque su llegada aún debía retrasarse, la mera mención de su nombre auguraba un cambio en el curso de los acontecimientos. Los lusitanos, por su parte, celebraban. Cada victoria fortalecía la fe en su caudillo, y cada paso dado en la reconquista de su tierra le acercaba más a su ansiada libertad. Pero la historia, implacable, aún reservaba desafíos que pondrían a prueba la voluntad de los hombres y los dioses. Publio Cornelio Escipión, uno de los nombres más ilustres en la historia de Roma, era por aquel entonces una figura clave en la política y la milicia de la República. Había alcanzado la inmortalidad al derrotar al legendario Aníbal Barca en la decisiva batalla de Zama, donde aseguró la supremacía de Roma sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica. Aquel triunfo le valió su apodo, el Africano, y le convirtió en un símbolo de la invencibilidad romana. Como patricio, Escipión era conocido por su carácter clemente y caballeroso, rasgos que le otorgaban el respeto de amigos y enemigos. Sin embargo, bajo esa capa de amabilidad, residía un estratega formidable, capaz de usar el ingenio y la astucia como sus mejores armas en el campo de batalla. Entre sus hombres, corría la creencia de que contaba con la protección de los dioses, una reputación que él mismo alimentaba con su conducta calculada y su aire de predestinación. Mientras la sombra de Escipión se cernía sobre Hispania, el pretor Marco Vetilius se enfrentaba a una crisis que superaba su capacidad de maniobra. La concentración de tropas lusitanas en las inmediaciones de Cribola, una ciudad estratégicamente situada, representaba una amenaza que no podía ignorar. Los lusitanos, liderados por Viriato, habían demostrado ser un enemigo curtido y peligroso, y ahora esperaban bien preparados, listos para asestar otro golpe a las legiones romanas. Cribola ofrecía un terreno idóneo para la estrategia que Viriato había perfeccionado. Rodeada de colinas y campos arbolados, era un enclave perfecto para una emboscada. Vetilius, confiado en la superioridad numérica de sus fuerzas, avanzó con cerca de 10.000 legionarios hacia el territorio enemigo. Creía haber atrapado a los lusitanos en una posición sin salida, pero desconocía que él mismo estaba cayendo en la trampa. Al internarse en un desfiladero que más tarde sería conocido como la Serranía de Ronda, Vetilius selló su destino. En vanguardia, Viriato lideraba a 1.000 infantes y un pequeño contingente de caballos veloces. La táctica era clara:
acosar y demorar a las legiones romanas lo suficiente para permitir que el grueso del ejército lusitano abandonara la vaguada y se reagrupara en una posición favorable. Los hombres de Viriato se movían con rapidez, atacando y desapareciendo antes de que los legionarios pudieran reaccionar. La frustración comenzó a cundir entre las filas romanas, pero Vitilius, incapaz de prever lo que ocurría, ordenó una persecución obstinada. La trampa se cerró en las proximidades de Tribola. En un bosque denso y aparentemente inofensivo, Viriato organizó una enfilada letal. Mientras los romanos atravesaban la espesura en busca de los fugitivos, los lusitanos atacaron con una precisión devastadora. Desde el frente, Viriato lideró una carga que desestabilizó a los legionarios, mientras los flancos, comandados por sus capitanes, cayeron sobre ellos como una tormenta inesperada. La coordinación y el efecto sorpresa fueron totales. 4.000 de los 10.000 soldados romanos fueron abatidos en cuestión de minutos. El propio Marco Vetilius cayó junto a sus hombres, víctima de su ceguera estratégica y de la astucia de Viriato. Esta humillación fue un golpe brutal para Roma, pero no sería el único. Mientras la fama de Viriato crecía con cada victoria, el pretor Cayo Plaucio intentó recuperar varias posiciones en la Carpetania, sin éxito alguno. El poder de los lusitanos parecía imparable. Por primera vez, Roma enfrentaba no a una serie de tribus dispersas, sino a una nación unida y decidida a luchar por su libertad. Los logros de Viriato y sus hombres sobrepasaron incluso los sueños más ambiciosos de antiguos caudillos como Cauceno. En un tiempo sorprendentemente corto, habían delimitado sus fronteras y consolidado su posición como una fuerza que Roma no podía ignorar. Sin embargo, como la historia ha demostrado a menudo, la gloria lleva consigo semillas de destrucción. La vanidad, ese consejero insidioso, comenzaba a infiltrarse en las voluntades de los hombres, amenazando con convertir sus victorias en preludio de su caída. 12. Flavio. La llegada de Publio Cornelio Escipión el africano no demoró más. Con su arribo, todas las guarniciones romanas en Hispania se reforzaron, y nuevos pretores tomaron el mando. Fabio Máximo Emiliano asumió la administración militar en la ulterior, mientras que Cayo Lelio se encargó de la citerior. Sin embargo, estos cambios de mando no lograron los resultados esperados. Los avances fueron limitados, restringidos a unas pocas victorias esporádicas en las ciudades más periféricas y apartadas de la Turdetania y la Deitania. Lejos de amilanarse, Viriato respondió con una ofensiva audaz que sepultó cualquier esperanza inmediata de los hijos de la Loga por recuperar la estabilidad en la región. Viriato demostró su genio político tanto como el militar. A los pueblos sometidos bajo la influencia lusitana, como los carpetanos, les otorgó plena autonomía, interviniendo únicamente para defenderlos de incursiones romanas. Este gesto, lejos de debilitar su posición, reforzó su red de aliados, pues los agradecidos carpetanos colaboraron sin reservas en abastecer a los guerreros lusos con víveres, armas y recursos esenciales. Mientras tanto, el Senado romano, cada vez más impaciente, depositó sus esperanzas en Fabio Máximo Serviliano, un comandante curtido en las guerras púnicas. Su reputación como militar íntegro y decidido le precedía, y muchos veían en él la última esperanza de Roma para sofocar la rebelión lusitana que había frenado en seco la expansión hacia el norte de Hispania. El nombre de Viriato resonaba ya no solo en Lusitania, sino también en las regiones septentrionales, sembrando el temor y la admiración entre los aliados romanos. Fabio Máximo Serviliano era un hombre de carácter sereno y mirada penetrante, un veterano de batalla cuyo semblante cansado traicionaba los años de lucha. En su viae, bajo la tenue luz del atardecer, recibió a Escipión en un encuentro que destilaba la gravedad de los tiempos. En el atrio, mientras vertía vino en una pequeña ánfora, se dispuso a compartir sus reflexiones con su ilustre invitado. Debo admitir, amigo Escipión, que admiro profundamente a ese Viriato, confesó Fabio, mientras servía con precisión el vino y lo ofrecía. Escipión arqueó una ceja, sorprendido por las palabras de su compañero. Admiración, respondió con tono incrédulo. Pues yo le temo. Esa costumbre tuya de honrar a tus enemigos siempre me ha desconcertado. ¿Es acaso una forma peculiar de locura? Fabio sonrió, tomando un sorbo pausado de su copa. No es locura, querido amigo. Los lusitanos son hombres sencillos, un pueblo que podría aplastar si Roma me lo ordena, y con relativa facilidad. Pero es precisamente en esa sencillez donde yace su debilidad. Escipión inclinó la cabeza, intrigado. Explícate, Fabio. Lo que me fascina de Viriato es que no es como el resto de ellos. Piensa en ello, Escipión. Un hombre que, desde la nada, erige un reino y desafía a la mayor potencia de la tierra en sus dominios ya consolidados.
¿Cuántos pueden lograr una hazaña semejante? Escipión meditó la pregunta, dejando escapar un leve suspiro. Pocos, o quizás ninguno. Fabio alzó su copa, mirando el horizonte que se teñía de tonos rojizos. No importa si cae mañana o dentro de un año. Viriato será recordado por siempre. Pero, ¿y tú o yo, amigo mío? ¿Nos recordará la historia? Escipión negó con la cabeza con una sonrisa resignada. Probablemente no. Por eso, Escipión, debemos admirarlo. Es el precursor de una nación de pastores cabreados, y su legado, aunque breve, ya es imborrable. Escipión dejó escapar una carcajada breve y levantó su copa, en un gesto de reconocimiento. Pero será tu tarea, Fabio, acabar con su leyenda. He perdido mi fe en los pretores. Es hora de que un verdadero soldado reclame el campo del honor para Roma. Ambos chocaron sus copas, brindando por la victoria que aún se les escapaba. Con Fabio Máximo Serviliano al mando, las tácticas romanas comenzaron a cambiar. Su estilo de lucha era desconcertante, incluso para un estratega como Viriato. Fabio parecía avanzar cuando se retiraba y retroceder cuando avanzaba, confundiéndolo. Aunque los lusos seguían manteniendo los territorios más importantes, la presión comenzó a equilibrar las balanzas. Por primera vez, Viriato sentía que su ingenio se enfrentaba a un rival de su talla, mientras Roma buscaba desesperadamente cerrar el capítulo de la rebelión lusitana. 13. El regreso al hogar. Viriato alzó la mirada hacia lo que quedaba de su vieja choza. Las paredes de madera, cubiertas de musgo y resquebrajadas por los años, se inclinaban como si quisieran abrazar el suelo. La techumbre de paja, podrida y ajada, se hundía en un intento inútil de resistir la inclemencia del tiempo. Ahí, donde alguna vez corrió y soñó de niño, todo parecía reducido a un eco lejano de lo que fue. Construcciones más recientes y vigorosas la flanqueaban, como gigantes indiferentes que aplastaban lo antiguo. Y, sin embargo, nadie había osado derrumbarla, como si el espíritu de los muertos que la habitaron la protegiera de su desaparición definitiva. Estarían ahí los espíritus de sus padres. De su hermano Heroblo, caído con valentía en una batalla que parecía lejana pero que aún quemaba en su memoria. O tal vez ya habían partido al otro mundo, dejando vacía aquella reliquia del pasado. Viriato cerró los ojos por un momento, dejando que el viento húmedo de la tarde acariciara su rostro. Una pregunta rondaba su mente, oscura como la tormenta que se formaba en el horizonte. ¿Qué quedará cuando yo ya no esté? Los recuerdos de su linaje, de sus luchas, de los sacrificios de su pueblo, desaparecerían como las huellas borradas por las olas del mar. Un pensamiento más amargo le golpeó: nadie volvería a recordar las historias de su infancia, de sus sueños infantiles bajo aquel techo destartalado. Tal vez, si Hiberno estuviera aún vivo, aquel obstinado y noble ausetano podría darle un consejo o simplemente escucharle en silencio. Pero Hiberno había partido hace mucho, y ahora Viriato se encontraba solo con su legado, con una Albura que la amaba y con su joven hijo, a Lucio, portador de la espada de Veroblo y del peso de los sueños de un padre cansado. Todo ello parecía comprimido en un solo puño, el suyo, apretado contra el aire frío de la tarde. Tal vez sea hora de acabar con todo esto, susurró para sí, sintiendo que el peso de los años y la guerra comenzaban a doblegar incluso su espíritu. Estaba exhausto. Los días de gloria parecían un sueño distante, y el deseo de paz, de una vida sencilla entre el ganado y las montañas, se tornaba cada vez más fuerte. Quería ver crecer a su hijo, enseñarle los caminos del bosque, las historias de su pueblo. Pero ¿sería eso posible? O la lucha contra Roma, eterna como las montañas mismas, sería el legado que pasaría a la siguiente generación. Esa idea le estremecía. Mientras tanto, no muy lejos de ahí, Audas reflexionaba en silencio. El tiempo no había sido amable con él. Sus cabellos, antaño oscuros y brillantes, estaban ahora cubiertos de mechones grises. Su barba, descuidada pero imponente, le daba el aspecto de un jefe curtido, un líder hecho a la batalla. Y aunque su cuerpo aún era fuerte, había en sus ojos un brillo amargo, un resentimiento que no lograba ocultar. Sentía que algo estaba mal, profundamente mal. Audas no podía evitar compararse con Viriato, un hombre que, según él, había ascendido gracias a sus esfuerzos. Yo soy el verdadero heredero de los jefes, no él, se decía una y otra vez, apretando los dientes. No podía comprender cómo los hombres, incluso los de su propia tribu, seguían a Viriato con una lealtad ciega, casi fanática. Aquel hijo de pastores, ese ladrón de ganado que había hecho su nombre en los montes, jamás habría llegado tan lejos de no ser por él.
¿Acaso no había sido Audaz quien había convencido a los caciques y los druidas de unir sus fuerzas bajo una sola causa? ¿Acaso no había luchado codo a codo con él, sacrificándolo todo por un sueño común? Esa espada debería ser mía, murmuró, su voz baja y cargada de veneno. La espada de Netón, esa reliquia que no era solo acero forjado, sino un emblema del destino y el poder, relucía con una opacidad solemne en el cinto de Viriato. Para Audaz, cada destello de la hoja bajo la luz del día era como una espina clavándose en su orgullo. Ese símbolo, esa responsabilidad, debían pertenecerle. En sus sueños más osados, se imaginaba sosteniéndola en alto, como un caudillo absoluto, mientras las tribus coreaban su nombre con reverencia. Pero la realidad era otra, cruel y frustrante. Allí estaba él, a la sombra de un hombre que había surgido de la nada, un pastor convertido en leyenda. Sus ojos seguían a Viriato con una mezcla de admiración y rencor, un torrente incontrolable de emociones enfrentadas. ¿Por qué él y no yo?, se preguntaba una y otra vez. ¿Acaso no había sido Audaz quien se arriesgó a negociar con los caciques, quien forjó alianzas y convenció a los druidas de las tribus para que confiaran en su causa? ¿Acaso no había probado su valía en el campo de batalla, una y otra vez, ganándose el respeto de sus hombres con sangre y sudor? Y, sin embargo, era Viriato quien sostenía la espada, quien lideraba a los hombres, quien se alzaba como un héroe inmortal en los cánticos y leyendas de los bardos. Mientras las llamas de una hoguera cercana danzaban en la penumbra, Audaz apretó los dientes y desvió la mirada, incapaz de soportar por más tiempo la visión del hombre que portaba lo que, según él, le pertenecía por derecho. La espada debería ser mía, pensó, y el fuego reflejado en sus ojos parecía avivar un deseo peligroso, una chispa que podía convertirse en incendio. El resentimiento crecía en su interior, amargo como la hiel. Sentía que su linaje, su herencia como hijo de una estirpe de jefes, estaba siendo humillado. ¿Cómo podía aquel hombre, nacido entre pastores y formado en la rudeza del monte, ser elevado por encima de él? Audaz, quien conocía las intrigas, quien entendía el juego del poder y la política, se sentía relegado a un segundo plano, un mero instrumento en el ascenso de otro. El murmullo de los hombres alrededor de la hoguera, los cantos que ensalzaban las gestas de Viriato, eran como puñaladas. Audaz se giró hacia la penumbra, su rostro endurecido por la envidia. La noche era joven, pero en su mente ya tejía escenarios, posibilidades, formas de demostrar que él, y no Viriato, era el verdadero elegido. 14. El adiós de Yeltsu. Tántalo permaneció inmóvil durante un instante, con la falcata aún en mano y el aliento entrecortado, viendo cómo la figura de Yeltsu se desdibujaba entre la bruma nocturna hasta desaparecer por completo. El galaico no podía comprender del todo las palabras de su amigo, pero algo dentro de él, un peso insondable que no podía apartar, le decía que aquella despedida era un presagio oscuro, el eco de una verdad aún no revelada. La noche estaba en calma, pero Tántalo sentía el estruendo de 1000 pensamientos arremolinándose en su mente. La profecía de Yeltsu era demasiado inquietante. La sombra de la traición os acecha. ¿Quién podría traicionar a Viriato? ¿Quién sería capaz de poner en riesgo todo lo que habían construido juntos con sangre, sudor y sacrificio? La idea misma era inconcebible, pero el rostro sombrío de Yeltsu y su tono apesadumbrado no dejaban lugar a dudas. No se trataba de un simple capricho, sino de una verdad terrible que él había visto en las visiones de los dioses. El galaico miró hacia la puerta del castro, cerrada y protegida por vigías medio dormidos que no se habían percatado del paso del vascón. La luna bañaba el lugar con un resplandor plateado, dándole un aire fantasmal al entorno. Cada choza, cada poste y cada sombra parecía ahora diferente, cargada de un significado oculto. Tántalo apretó el mango de su falcata con fuerza, sintiendo como el filo frío le recordaba la fragilidad de todo lo que tenían. Decidió volver a su cabaña, pero sus pasos eran pesados, cargados de dudas. Cuando cruzó el umbral, ya no podía pensar en descansar. La imagen de Ilerno y su súplica ensangrentada seguía persiguiéndole, al igual que las palabras crípticas de Yeltsu. Todo parecía conectarse de una forma que él no podía aún descifrar, pero que lo atormentaba. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de madera y las manos enterradas en el rostro, buscando un refugio momentáneo de sus pensamientos. ¿A qué se refería Yeltsu? De verdad el fin estaba cerca. Era difícil imaginar que alguien traicionara a Viriato, pero el mundo era vasto y el corazón humano impredecible. Podría ser alguien del círculo cercano. Audaz había mostrado ciertos destellos de ambición desmedida en el pasado, pero sería capaz de una vileza semejante. Tántalo apartó esos pensamientos con un gruñido. No debía especular sin pruebas,
aunque la advertencia de Yeltsin era difícil de ignorar. Miró hacia el rincón donde reposaban sus armas y pertrechos. Si el peligro acechaba, lo único que podía hacer era estar preparado. Debía vigilar, escuchar, mantenerse alerta. Cuando llegara la tormenta, Tántalos aseguraría de estar listo para proteger a Viriato y a su gente, como siempre lo había hecho. La amistad, la lealtad y el honor eran los pilares de su vida, y no permitiría que fueran pisoteados por la traición. El viento siguió colándose por las rendijas, acariciando la piel de Tántalo con una sensación que no podía describir del todo. No era fría ni cálida, sino inquietante. Era como si el bosque mismo respirara junto con él, compartiendo su desasosiego. Afuera, el castro dormía, envuelto en la serenidad de la noche, pero en el corazón de Tántalo, una llama inquieta ardía sin cesar. ¿Quién traería la traición? La pregunta se repetía como un tambor en su mente, cada golpe más fuerte que el anterior. Cerró los ojos con fuerza, tratando de hallar claridad en medio del caos de sus pensamientos. Pero lo único que encontró fueron imágenes nebulosas, y Yeltsin marchando hacia las sombras, la figura fantasmal de Hilerno con las manos ensangrentadas, y una espada que pendía sobre la cabeza de Viriato, como si los dioses mismos la hubieran colocado ahí para sellar su destino. Tántalo se levantó de golpe, incapaz de permanecer quieto. Salió de su cabaña descalzo, dejando que sus pies sintieran la frialdad del suelo pedregoso. Caminó hacia los límites del castro, donde las llamas agonizantes de una hoguera lanzaban sombras alargadas contra las empalizadas. Allí, bajo el cielo tachonado de estrellas, se detuvo y miró al horizonte. Los montes, oscuros y misteriosos, se alzaban como guardianes de secretos ancestrales. ¿Qué guardaban esta vez? Por un instante, pensó en despertar a Viriato, contarle todo. ¿Pero qué le diría? Que un sueño y unas palabras de Yeltsin habían desatado sus alarmas. Viriato era un líder, sí, pero también un hombre práctico. Necesitaba pruebas, no intuiciones. Sin embargo, algo en el pecho de Tántalo le decía que la amenaza era real, que el peligro ya estaba entre ellos, oculto en las miradas, en las palabras no dichas, en los secretos que cada hombre guardaba. El sonido de un búho rompió el silencio, su lamento grave y solitario resonando en la penumbra. Tántalo apretó los puños. No es tiempo de dudas, pensó, es tiempo de actuar. Regresó al centro del castro con paso firme. Allí, las cabañas dormían tranquilas, pero Tántalo sabía que debajo de esa calma latía un corazón de incertidumbre. Decidió comenzar a observar más de cerca a los hombres, a escuchar los murmullos, a prestar atención a las pequeñas fisuras que pudieran estar formándose. Si la traición estaba en marcha, él sería quien la descubriera antes de que fuera demasiado tarde. Pasó el resto de la noche despierto, caminando entre las sombras, vigilando. A medida que avanzaban las horas, el cielo empezó a teñirse de un gris pálido, anunciando el alba. Tántalo sabía que la luz del día traería consigo nuevas preocupaciones y nuevos desafíos. Pero también sabía que, mientras él respirara, no dejaría que el sueño de Viriato ni la sangre derramada de sus hermanos fueran en vano. Cuando finalmente se retiró a su cabaña, no sintió alivio, sino una determinación aún más profunda. La guerra no siempre se lucha con espadas, pensó mientras tomaba su falcata y la colocaba a su lado. Algunas veces, la batalla más difícil es la que se libra en el alma de los hombres. 15. Pacto de cuervos. La mañana era fría, y el viento traía consigo un aroma extraño, como si el aire mismo presagiara los conflictos que se cocían bajo la superficie. Viriato permanecía sentado en el centro de la sala del consejo, su semblante grave iluminado por la luz danzante de las antorchas. Frente a él, los capitanes fueron tomando sus lugares, cada uno con un gesto de incomodidad o recelo apenas disimulado. La decisión de convocar una embajada para negociar con Fabio Máximo había sacudido los cimientos del liderazgo. No todos compartían la visión del caudillo, pero nadie se atrevía aún a cuestionarlo abiertamente. Los druidas permanecían inmóviles en las sombras, sus túnicas blancas resaltando en la penumbra. Sus cánticos apenas audibles parecían flotar entre el humo del incienso, invocando protección divina o, tal vez, tratando de ahuyentar el mal que sentían acechando. En medio de aquel solemne escenario, Viriato habló, su voz firme pero cargada de un peso evidente. Hermanos, nuestra lucha nos ha llevado más lejos de lo que cualquier pueblo de estas tierras jamás soñó. Pero no podemos seguir derramando sangre sin un propósito más grande que la venganza. He decidido enviar una embajada para negociar nuestras fronteras con Fabio Máximo. Este es el momento de asegurar lo que nunca hemos tenido, una nación que podamos llamar nuestra. El anuncio cayó como una roca en un estanque,
levantando un murmullo inmediato entre los capitanes. Audaz se adelantó, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y ambición. «Elegidme, Viriato. Iré en tu nombre y demostraré a Roma que somos más que guerreros, somos un pueblo digno de respeto y temido por su astucia tanto como por su fuerza». Viriato asintió lentamente. Había esperado aquella reacción de Audaz, siempre ansioso por ocupar un lugar más prominente en la historia. Junto a él, Yeltsin y Tántalo eran los nombres naturales para completar la delegación, pero la partida del primero y la renuncia del segundo trastocaron los planes. Yeltsin no está, y Tántalo ha elegido quedarse para proteger a los nuestros. Por tanto, Ditalcón y Minuros serán los otros enviados, anunció Viriato, sin mostrar signos de duda. Sin embargo, los rostros de Ditalcón y Minuros se ensombrecieron ante la mención de sus nombres. Ambos eran hombres de casta, orgullosos de su linaje y de sus logros. Ser elegidos solo como un recurso secundario, después de que otros rechazaran el honor, había herido su orgullo profundamente. Sus miradas se cruzaron fugazmente, un entendimiento tácito comenzaba a gestarse entre ellos. A pesar del tono solemne de la reunión, la tensión era palpable. Los murmullos de descontento crecían entre los capitanes. La autoridad de Viriato ya no parecía tan sólida como en los días de sus grandes victorias. Las ausencias de Yeltsin y Tántalo habían abierto una grieta en la unidad de los líderes lusitanos, y esa grieta empezaba a ensancharse. Cuando la reunión concluyó, Audaz se acercó a Viriato mientras los demás abandonaban la sala. «Has tomado una decisión valiente, pero sabes que no todos la apoyan», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia el caudillo. «No espero que lo entiendan ahora», respondió Viriato, su mirada fija en las llamas. «Pero lo harán cuando vean lo que podemos ganar». Audaz asintió, pero algo en su sonrisa parecía falso, como si estuviera calculando algo que aún no quería revelar. Mientras tanto, los druidas se aproximaron a Viriato con noticias preocupantes. Tántalo, debilitado por las extrañas fiebres que lo aquejaban desde hacía días, no mejoraba. Rogaron al caudillo que permitiera trasladarlo a un lugar más seco, lejos de la humedad del castro. Viriato aceptó, aunque con pesar, la partida de Tántalo sería otra pérdida en un momento crítico. Las piezas estaban en movimiento, pero el tablero ya no era el mismo. Ditalcón y Minuros, heridos en su orgullo, intercambiaban susurros que ningún oído atento alcanzaba a descifrar. Audaz, cada vez más ambicioso, comenzaba a tejer intrigas que podrían sellar el destino de la embajada. Y Viriato, aunque decidido, parecía cada vez más aislado en su visión, atrapado entre el deber de proteger a su pueblo y la sombra de una traición que empezaba a cobrar forma. El atrio de mármol resplandecía bajo la luz de las antorchas, y Fabio Máximo Emiliano no perdió detalle de cada movimiento de los tres lusitanos. Mientras ellos tomaban asiento en los bancos colocados a su alrededor, él, con una sonrisa apenas contenida, observaba cómo la tensión en sus cuerpos iba cediendo al aroma del vino especiado y al calor de los manjares exóticos. Cada gesto y mirada eran piezas de un tablero que el pretor ya había comenzado a desplegar. «Espero que el viaje no haya sido demasiado duro», dijo Fabio con un tono casi paternal, mientras alzaba su cáliz en un gesto de brindis. «Es un honor recibir a emisarios tan valientes en esta augusta ciudad». Audaz, quien lideraba la comitiva, bebió primero, intentando ocultar su fascinación por el dulce licor que le resbalaba por la garganta. Sus ojos, acostumbrados a las durezas de la vida en el monte, recorrían las opulentas estancias con una mezcla de envidia y asombro. Fabio notó esa mirada, el brillo de ambición que centelleaba apenas perceptible bajo la máscara de cansancio. «El honor es mutuo», pretor, respondió Audaz, recobrando la compostura. «Nuestro caudillo, Viriato, busca la paz. Hemos venido a negociar un acuerdo que beneficie a ambos pueblos». Fabio asintió con aparente satisfacción, aunque por dentro saboreaba la posibilidad de doblegar a aquellos hombres sin necesidad de una sola batalla más. Su estrategia se basaba en algo que conocía bien, las debilidades humanas. «La paz siempre es deseable», dijo, inclinándose hacia ellos con una mirada serena. «Pero me pregunto, valientes guerreros, ¿os habéis preguntado qué ganáis personalmente con ella? Porque, al fin y al cabo, sois vosotros quienes han cargado con la pesada labor de traer esta oferta». Ditalcón, de rostro hosco y barba espesa, frunció el ceño ante la pregunta, pero fue Minuros quien habló primero. «Lo que ganamos, pretor, es la supervivencia de nuestra gente. No necesitamos más». Fabio sonrió, más para sí mismo que para ellos. Sabía que cada uno de los presentes tenía sus propios demonios y ambiciones. Minuros y Ditalcón hablaban como guerreros leales a su pueblo,
pero el brillo inquieto en los ojos de Audaz traicionaba un deseo mayor. Eso es admirable, dijo Fabio, alzando nuevamente su cáliz. Pero el destino no siempre recompensa a los más nobles, sino a los más astutos. Permitidme que os hable con franqueza, entre vosotros, hombres de armas y honor, ¿no hay acaso quien desee más que sobrevivir? ¿Quien ansíe liderar, construir algo más grande? Audaz apartó la vista, pero Fabio notó cómo sus dedos apretaban el borde de la mesa. Viriato ha hecho mucho por su gente, continuó el pretor con un tono cálido, pero tal vez ha llegado el momento de que otros levanten la antorcha y guíen a vuestro pueblo hacia una verdadera prosperidad. El silencio que siguió fue incómodo, pero también revelador. Ditalcón y Minuros intercambiaron una mirada rápida, desconfiada. Fabio había sembrado la duda, y ahora era cuestión de esperar a que germinara. Nosotros no decidimos, respondió finalmente Audaz, con una calma medida. Solo cumplimos con la voluntad de nuestro caudillo. Él es quien nos guía. Fabio fingió una mueca de resignación, aunque por dentro disfrutaba del juego que había iniciado. Entendido, Audaz. Pero recordad que, en política como en la guerra, la oportunidad solo se llama una vez. No seáis vosotros quienes la dejen pasar. Los sirvientes comenzaron a retirar las mesas, y Fabio dio por concluida la audiencia con un gesto magnánimo, no sin antes asegurarles que se alojarían en la mejor estancia disponible en la ciudad. Cuando los lusitanos se retiraron, el pretor se volvió hacia sus centuriones. Plantad las semillas, vigilad las grietas, dijo en voz baja. Un ejército dividido es un ejército derrotado antes de que se alce la primera espada. La estancia quedó envuelta en un denso silencio, roto solo por el crepitar de los candiles y el tintineo ocasional de las copas vacías que resonaban en las manos temblorosas de los lusitanos. Fabio Máximo Emiliano, recostado con la elegancia calculada de un predador que ha atrapado a su presa, observó las caras de sus interlocutores. Había plantado la semilla de la traición, y el aire parecía cargado con la tensión de lo inevitable. Así me gusta, dijo Fabio, dejando caer el muslo de pollo en su plato con un gesto teatral. Audaz, tú eres un hombre con visión. Uno que entiende que el liderazgo no es solo un derecho de nacimiento, sino un deber hacia el pueblo. Un deber que, por lo que veo, no todos están dispuestos a asumir. Sus palabras resonaron con una mezcla de veneno y miel. Audaz, aún tambaleándose por el efecto del vino, miró a Fabio con los ojos entrecerrados, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos apretaron los bordes de la mesa, buscando anclar su inestable equilibrio. Yo siempre he sabido que era el indicado. Desde que era niño, mi padre decía que yo traería gloria a nuestra gente. Pero Viriato. Él. Audaz tragó saliva, incapaz de completar su pensamiento. Viriato es un gran guerrero, dijo Fabio con tono conciliador, aunque sus ojos destellaban con astucia, pero los tiempos de guerra no son eternos. Lo que tu pueblo necesita ahora es estabilidad, un líder que no solo inspire a sus hombres en el campo de batalla, sino que construya algo duradero. Un reino. Una nación. La última palabra quedó suspendida en el aire, como una promesa de poder y grandeza. Minuros, aún tambaleándose por el sopor del alcohol, miró a Audaz con algo que mezclaba confusión y reproche. ¿Estás seguro de esto, Audaz? Su voz, normalmente firme, sonó débil, como si estuviera probando el terreno. Signo de exclamación abierta, por supuesto que lo está. Interrumpió Fabio, inclinándose hacia ellos con una sonrisa triunfal. Es la única opción lógica. Audaz entiende que los romanos no son enemigos eternos, sino aliados potenciales. Con nuestro apoyo, podrá consolidar la Lusitania como un reino independiente. Y tú, Minuros, tú, Ditalcón, podréis ser los pilares de ese nuevo orden. Generales en la corte de un rey. Ditalcón, normalmente el más hosco del grupo, frunció el ceño y se frotó la barba como si tratara de arrancar una respuesta de su interior. ¿Y qué pasa con Viriato? Preguntó finalmente, con un tono grave que hizo que la sala entera pareciera contener la respiración. Fabio se recostó de nuevo en su silla, dejando que la pregunta resonara antes de responder con una calma casi inhumana. Viriato es un obstáculo. Y los obstáculos se superan. Audaz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a Fabio, luego a sus compañeros, buscando en sus caras algún indicio de duda o resistencia. Pero lo único que encontró fue incertidumbre, miedo, y un atisbo de aceptación. Los engranajes ya estaban en marcha. Decidirlo aquí y ahora, apremió Fabio, su tono más duro ahora. Con mi respaldo, la Lusitania será vuestra. Sin él, quedaréis reducidos a cenizas bajo el peso de nuestras legiones.
La elección es vuestra. Pero no olvidéis, Roma nunca ofrece 2 veces la misma oportunidad. Audax cerró los ojos, como si tratara de encontrar fuerzas en algún rincón oculto de su alma. Cuando los abrió, su mirada había cambiado. Ya no era la de un segundón, sino la de un hombre dispuesto a reclamar lo que creía suyo por derecho. Acepto, dijo con voz firme, mientras su mano golpeaba la mesa con fuerza. Fabio sonrió, satisfecho. Ditalcón y Minuros intercambiaron una última mirada antes de asentir, aunque la sombra de la duda seguía presente en sus ojos. La traición estaba sellada, y el destino de Viriato comenzaba a escribirse en la lengua de Roma. 16. Los asesinos. En la penumbra de la casa comunal, el ambiente se cargaba con una mezcla de solemnidad y misterio. Las ascuas del brasero titilaban, proyectando sombras danzantes sobre los rostros de los presentes. Viriato, confiado y pleno, no percibió las miradas esquivas ni los movimientos inquietos de sus capitanes. En su interior, aún resonaba la alegría de su pueblo, su mente estaba llena de visiones de un futuro sin sangre ni cadenas. Mis queridos hermanos, dijo Viriato con voz serena, mientras extendía los brazos en un gesto de camaradería. Hoy es un día que quedará grabado en la historia de nuestra tierra. Gracias a vuestro esfuerzo, hemos conseguido lo que parecía imposible, paz con Roma. No más muertes innecesarias, no más hogares arrasados. Audax, que permanecía con la cabeza gacha, levantó lentamente la mirada. En sus ojos, una tormenta de emociones oscilaba entre la culpa y la determinación. Ditalcón y Minuros intercambiaron una breve y cargada mirada antes de que Audax hablara. Caudillo. Comenzó Audax, y su voz tembló apenas un instante antes de recuperar firmeza. Roma nos ha ofrecido algo más que paz. Nos han ofrecido respeto. Nos han reconocido como un pueblo soberano bajo tus términos. Bajo mis términos. Respondió Viriato con una sonrisa, genuinamente sorprendido y complacido. Entonces, al fin, los romanos han entendido lo que vale nuestra libertad. Sí. Lo han entendido, intervino Ditalcón, apretando los puños para que sus manos no temblaran. Pero, toda libertad tiene un precio. Viriato ladeó la cabeza, intrigado por el tono enigmático de sus palabras. ¿Qué quieres decir, hermano?, preguntó, mientras su expresión cambiaba de la alegría al recelo. En ese momento, Audax sacó lentamente de entre los pliegues de su manto un puñal de hoja corta, un arma pequeña, pero suficiente para cumplir su propósito. Minuros hizo lo mismo, mientras Ditalcón se desplazaba sutilmente para bloquear la única salida. La sonrisa de Viriato se desvaneció por completo, sustituida por una mirada de dolorosa incredulidad. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó, su voz quebrándose mientras daba un paso hacia atrás. Lo que debemos hacer por nuestro pueblo, respondió Audax con frialdad, aunque el brillo húmedo de sus ojos lo delataba. Por el pueblo, replicó Viriato, incrédulo. ¿Qué mentira os han contado? ¿Qué os han prometido? Es Fabio Máximo quien os envía. Signo de exclamación abierta. ¿No lo entiendes, Viriato?, gritó Audax, y por un instante pareció más enfadado consigo mismo que con su caudillo. Roma no nos dejará vivir mientras tú sigas liderándonos. Nos ofrecieron paz, pero tú eras el precio. Viriato los miró, uno por uno, buscando en sus ojos algún atisbo de arrepentimiento o duda. Pero encontró algo más terrible: resignación. Comprendió entonces que no había retorno posible, que los hombres a los que había llamado hermanos ya habían cruzado el umbral de la traición. Que los dioses os juzguen fue todo lo que alcanzó a decir antes de que Audax hundiera la hoja en su costado. El primer golpe fue certero, pero no letal. Viriato, en un último acto de fuerza, empujó a Audax hacia atrás, tropezando con el brasero. El fuego avivó por un instante la furia en sus ojos, pero Minuros se abalanzó sobre él y lo sujetó mientras Ditalcón hundía su cuchillo en el pecho del caudillo. Viriato cayó de rodillas, sus manos manchadas de sangre cubriendo las heridas mientras sus ojos, llenos de incredulidad, seguían fijos en los de Audax. Siempre confié en ti, susurró con la voz rota mientras el aliento de la vida se desvanecía de sus labios. Cuando su cuerpo cayó al suelo, un pesado silencio invadió la estancia. Audax, Ditalcón y Minuros permanecieron inmóviles, como si el peso de lo que acababan de hacer fuera demasiado para soportarlo. Finalmente, Audax se giró hacia los otros dos. Hemos terminado con un hombre, pero hemos asegurado la supervivencia de nuestro pueblo. Ditalcón apartó la mirada, incapaz de enfrentarse al cuerpo del caudillo caído. Minuros limpió la sangre de su cuchillo en su manto, su rostro rígido y pálido. En el exterior,
El sonido de las celebraciones continuaba, ajeno a la traición que acababa de consumarse. Pero dentro de la casa comunal, bajo el humo del incienso y la danza de las sombras, el espíritu de Viriato parecía haberse quedado, observando a sus asesinos con una mezcla de compasión y condena. La daga aún goteaba la sangre de Viriato cuando Audaz alzó la vista hacia la tormenta. Las gotas de agua y granizo golpeaban su rostro como si los mismos dioses lamentaran el acto cometido, como si la naturaleza llorara la caída del último gran caudillo lusitano. Los truenos resonaban en el horizonte, un eco ensordecedor que parecía amplificar la tensión en el campamento. Los gritos de la multitud se mezclaban con el martilleo de la lluvia. Algunos guerreros, empapados y desconcertados, apretaban los puños alrededor de las lanzas, mientras otros observaban con incredulidad a los traidores que se enfrentaban al juicio de la historia bajo la tormenta. Signo de exclamación abierta: matasteis a un hombre que nos dio un país. Gritó un joven guerrero, su voz cortando el rugido de la lluvia. Signo de exclamación abierta: Viriato nos hizo libres. Clamó otro desde el fondo de la muchedumbre. Pero en el tumulto también resonaban murmullos de aprobación hacia Audaz y sus aliados, voces cansadas de la guerra, seducidas por la promesa de paz. Audaz, mojado y ensombrecido, extendió los brazos en un gesto teatral, buscando silenciar el caos con su presencia. La multitud respondió con un tenso murmullo. Su voz se alzó fuerte, resonante, por encima del clamor de la tormenta. Signo de exclamación abierta: hermanos. Gritó, mirando a los hombres con ojos fieros y desesperados. Os he dicho la verdad. No podíamos seguir así. Viriato era un símbolo, pero los símbolos no sostienen la vida. Roma nos ofreció algo que jamás hemos tenido, la posibilidad de elegir nuestro destino, la paz para nuestras familias. Este sacrificio era necesario para salvarnos a todos. Los hombres lo miraron, confundidos, sus corazones divididos entre el duelo por su líder caído y la tentación de una tregua eterna. La lluvia continuaba azotando con fuerza, ensordeciendo incluso sus pensamientos. Ditalcón dio un paso al frente, el agua chorreando por su barba y armadura. Sus ojos eran duros, calculadores, mientras señalaba al cuerpo inerte de Viriato, ahora cubierto por una simple capa de lino empapada. Signo de exclamación abierta: mírenlo. Su sacrificio no será en vano. Rugió. Viriato nos dio un legado, pero también nos dejó esta carga. Nos liberó de Roma, pero a costa de mantenernos eternamente encadenados al ciclo de la guerra. ¿Es esto lo que queréis para vuestros hijos? Decidme, lusitanos, ¿quién se atreve a negarlo? El grito resonó en el campamento. Algunos guerreros comenzaron a bajar sus lanzas, mientras otros aún mantenían la mirada fija en los traidores, con una mezcla de furia y miedo en sus ojos. Minuros se adelantó entonces, su figura imponente parecía crecer bajo la tormenta. Escuchad, dijo con voz ronca. Hoy lloramos la pérdida de nuestro caudillo, pero mañana celebraremos el inicio de una nueva era. Una era en la que la guerra no nos definirá, en la que construiremos algo más que armas y tumbas. Acompañadnos en este camino, hermanos, y no permitáis que el sacrificio de Viriato sea en vano. Por un instante, el campamento pareció detenerse. El sonido de la tormenta llenó el vacío dejado por las palabras de los traidores. En el corazón de cada guerrero lusitano se libraba una batalla silenciosa, una lucha entre el deseo de venganza y la desesperada esperanza de un futuro diferente. Finalmente, un anciano guerrero avanzó entre la multitud. Era un hombre encorvado, con cicatrices que cruzaban su rostro como mapas de guerras pasadas. Levantó la mirada hacia Audaz, su voz quebrada por la edad y la tristeza. Viriato nos enseñó a ser libres, dijo, y su voz se quebró mientras miraba a su alrededor. Pero si esta es la libertad que habéis elegido, entonces no queda más que el exilio de nuestras almas. El anciano dejó caer su lanza y se marchó bajo la lluvia, desapareciendo en la penumbra de la tormenta. Otros siguieron su ejemplo, mientras los capitanes fieles a Audaz permanecían con las armas alzadas, vigilando cada movimiento de la multitud. La tormenta arreciaba, y en ese instante, la nación lusitana se fragmentaba bajo el peso de su mayor traición. 17. El último caudillo. La historia de los lusitanos, su gloria y su trágica caída, parecía sellada en un destino inevitable. Tántalo, el último caudillo en alzar la espada por el pueblo de Viriato, se convirtió en un símbolo de la resistencia y la desesperación de un pueblo que se enfrentó a la maquinaria implacable de Roma. Pero en su resistencia final, también encontró el eco de su derrota, un eco que resonaría durante generaciones. El enfrentamiento en el paso elevado marcó el fin de una era. Bajo un cielo abrasador,
La sangre de hermanos se mezcló con el polvo de la tierra y el sudor del esfuerzo inútil. No era una batalla por la libertad, ni por la gloria, era el desenlace inevitable de una traición que había carcomido el alma misma de los lusitanos. Roma, paciente y astuta, se limitó a observar desde la distancia mientras los guerreros se destruían mutuamente. Y cuando el campo de batalla quedó sembrado de cadáveres y los gritos cesaron, las legiones descendieron como un río de acero para recoger los frutos de su calculado plan. Tántalo cayó prisionero, encadenado y humillado, pero no doblegado. Sus ojos aún brillaban con la furia de su linaje, aunque el peso de la derrota era insoportable. Fue conducido junto a los demás prisioneros, una triste procesión de almas en pena que cruzó las tierras desoladas de una Lusitania que ya no les pertenecía. Valentia fue su destino final, un testimonio de la victoria romana y la desaparición de la última resistencia organizada. Sin embargo, la historia no terminó con los grilletes que apresaron a Tántalo ni con la desaparición de Alucio y Albura en el anonimato del exilio. Las leyendas continuaron, como brasas encendidas bajo el peso de las cenizas. Décadas después, en las montañas del norte, en un último bastión de libertad donde las legiones romanas se encontraban con la resistencia más obstinada, surgió un rumor. Un guerrero desconocido, un joven de cabellos dorados y ojos claros, empuñaba una espada que no pertenecía al mundo de los hombres. Los defensores de la ciudad hablaban de un espíritu vengador, un emisario de los antiguos dioses que había regresado para desafiar a los hijos de la loba. Numancia, la ciudad indómita, se alzó como el último grito de Hispania contra la dominación de Roma. Y ahí, entre sus muros que se enfrentaban al hambre y la desesperación, aquel guerrero luchó hasta el final. La espada que llevaba en sus manos deslumbraba a todos los que la veían, con un brillo que parecía desafiar las sombras de la derrota. Cuando finalmente cayó, su rostro no reflejaba dolor, sino serenidad, como si la muerte fuera el último honor que podía recibir un descendiente de la estirpe de Viriato. La espada desapareció, tal vez tragada por la tierra que juró proteger, tal vez llevada por los dioses que la habían entregado. Los romanos, aunque victoriosos, no pudieron comprender el misterio de aquel joven guerrero ni de la espada que portaba. La leyenda de Viriato y su linaje permaneció viva, alimentada por los susurros de los pueblos sometidos, por los cantos de los bardos y por las historias que las madres contaban a sus hijos para recordarles que alguna vez fueron libres. Ahí, en las ruinas de Numancia, en la tierra teñida de sangre y esperanza, quedó grabada para siempre la memoria de un pueblo que se negó a arrodillarse por completo. Netón, el dios de los antiguos, parecía observar desde el cielo, esperando el día en que su espada volviera a empuñarse en nombre de la libertad y la justicia. Porque, mientras hubiera hambre de justicia, habría un guerrero dispuesto a alzarse contra la opresión, como lo hizo Viriato, como lo hizo su hijo, y como lo harían otros que mantendrían viva la llama de la resistencia. Si te ha resultado interesante este contenido, suscríbete y activa la campana para estar avisado cuando subamos nuevos vídeos y audiolibros, y así ayudas a que crezca el canal. Gracias.